Vale, disculpadnos, es que estábamos soltando de la chapa a todos los compis que están en directo y menos mal que nos ha avisado una compañera, gracias Julia, vale, porque se nos había olvidado darle al botón de grabar. Una vez Vamos nos pasó en clase y sí, tuvimos que repetir la repetir la clase clase. entera. A Oh, ver, no preocuparse, la chapa la vamos a hacer más resumida, en este caso para los que estáis ahí que nos traéis otra vez. Nos bueno, pues presentamos nos presentamos otra ya de vez. forma oficial. Yo soy Manuel Morón, soy jefe del Servicio de Gestión Tributaria de la de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria en Andalucía. Este es Paco Ladrón, agente tributario que trabaja conmigo, los dos trabajamos juntos allí en la dependencia y desde hace muchos años, bueno, pues nos hemos dedicado a este tema de preparar a los que ahora son compañeros, que ya están llegando ya a sus destinos definitivos. Tenemos gente de toda España, gente desde Extremadura, Galicia, Cataluña y por supuesto la mayor parte, bueno, pues en Andalucía, que es donde nosotros habíamos empezado. Como sabéis, nosotros, o para que no lo sepa, damos clases en la Academia GAEFI, llevamos bastantes años de experiencia preparando y muchos aprobados gracias a la preparación integral que hacemos a nuestras espaldas. Y ahora con Testéate, de las cuales somos partícipes de esta plataforma, tanto Manolo como yo, pues hemos decidido dar salto a, al tema de la Para que preparación vosotros sepáis dónde online. viene Testeate, Testeate nace de la unión de Paco y conmigo y con el dueño de la Academia KFI. Es decir, somos tres personas que llevamos mucho tiempo dedicándonos a esto y no nace con una idea totalmente comercial, sino más bien académica. O sea, vamos, muchos nos han preguntado incluso porque vamos, hay más plataformas, como sabéis, de test y de preparación, que muchos han dicho, bueno, que los precios vuestros son más bajos, tal, porque nuestra misión no es, hombre, económicamente, claro, es una empresa, pero sobre todo es de servicio público, como nos conocéis mucho ya a través del blog, tanto de Manolo como de Testéate, damos muchísima información gratuita a los opositores porque esto es un mundo duro, uh -huh. bastante duro preparar una oposición y creemos que no solamente tiene que ser una empresa, sino tiene que tener una labor un poco social de servicio público a todos los Nosotros no opositores. somos sacacuartos, entonces nosotros lo que ofrecemos lo ofrecemos de verdad. Y somos muy directos, como veis, hablando, ¿eh? Creemos que está muy bien, sobre todo yo. Paco está asustado de las cosas que yo puedo acabar diciendo, Sí. pero bueno, no pasa nada. Nosotros, yo Somos en mi espontáneos. blog no tengo ni siquiera anuncios y tú en el No, tuyo no, tampoco. tampoco, nada. O sea, nosotros hacemos esto, bueno, porque nos gusta y nos divierte. Vivimos de nuestro sueldo de funcionario, que es el que nos mantiene, evidentemente. Y en la academia pues surgió la idea esta de que no nos gustaban los test que se ofrecían por ahí y hicimos una batería bastante extensa de test. Esos test en principio nacen para nuestros alumnos, no teníamos ese planteamiento. Y un buen día, tomando una cerveza aquí abajo, como suele pasar, pues digo, oye, ¿y tal? Y dice, pues aguántame el cubata, Sí, que no. hago una página. No, ahora en No, sí, no, en serio. serio, no, fue así. Bueno, el inicio en su momento fue así, lleva razón, no, pero también porque hemos visto que funcionan, los alumnos nuestros aprueban Sí, bastante el sí, test sí, sí, sí. y ahora como nos aprueban mucho el práctico, pues hemos decidido esta parte, os la vamos a enseñar rapidito. Uh -huh. Tienes tu ratón, dale tú al ratón. Bueno, también hay que decirles que estamos en manos queremos dar un salto ya, digamos, a una plataforma potente y estamos en manos de un equipo informático muy bueno, Profesional. muy profesional que está desarrollando ya la página, porque nace de una forma un poquito artesana. Sí, nació al principio porque era para los alumnos y ya la hemos cambiado a una web profesional, como habéis visto todo lo que la habéis probado, la estáis probando. Que Mira, cada día va a ir mejor. Academia que ofrece la preparación completa, tanto clases, que están grabadas ya en vídeo por Manolo y por mí, como el temario, se os da el temario completo, ejercicios cortos, supuestos largos, todo lo necesario para que no tengáis que acudir a ningún otro sitio para complementar nada. Entra todo, nosotros no somos de paquete extraordinario si quieres más cosas, no. Entra todo dentro del mismo paquete, no tenéis que adquirir nada fuera Y de vamos a precio añadir de más nada. cosas y todo lo que añadamos no os lo vamos a cobrar aparte. Eso os lo podemos asegurar, no es nuestro estilo. No, aquí tenéis un poco, el que quiera verlo, la parte de la web donde pone academia, tenéis incluso que entra, tenéis tutor personalizado que está dirigido por Manolo y por mí. Lo que vais a encontrar, temario, clase, incluso vamos. Deja que lo lean.
Hombre, si la mayoría ya lo han visto. Esto es Bueno, pero yo qué sé, ¿eh? para decirlo. El precio lo ha puesto marketing, ¿vale? Porque nos ha dicho que el precio del producto son 800 euros, como veis ahí, 799, que si no marketing no riñe, como digamos 800. Pero como lanzamiento marketing, pues ha propuesto que durante las 2 primeras semanas, pues sean 599. De hecho, a los que estáis en directo, os van a hacer un regalito, no podemos decir lo que es, pero os va a llegar un correíto electrónico con un pequeño regalo de más por haberos tomado la molestia de estar con nosotros en Para directo. que el que quiera apuntarse, pues le salga un poquito más económico todo. No nos han dicho que es, así que no podemos desvelar nada de lo No que le va a llegar. valdría un boli y una camiseta, ¿no? Y incluso para el que quiera probar productos tenéis, nosotros somos transparentes, como sabéis casi todo, tenéis los 3 primeros temas gratuitos ahí para que podáis verlo y veáis cómo es la plataforma. Tenéis el 1 y el 2 son bastante sosetes, pero bueno, Sí, como son clases que no se dan en ninguna academia, pues mira, ahí la podéis completar. El tema 3 ya es un tema más, después un poquito más de enjundia, en el que podéis ver cómo explicamos el tema de los recargos, por ejemplo. Luego, nos han preguntado muchos alumnos también. Lo tenemos aquí al lado porque muchos, con el nuevo sistema, como Van al segundo. sabéis todos, ya no van al primer examen, sino van solo al segundo. Entonces, esto es un paquete aparte, ¿vale? Pero no un paquete que tengáis que comprar los que tengáis academia. En academia está todo incluido. Pero para el que solo quiera la preparación del segundo examen. Claro, no quiere clases, no quiere hacer test, porque desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque hemos echado mucho tiempo en convertir determinados supuestos a tipo test, esperando que fueran 3 supuestos de los 10 en formato test, pero parece ser que no va a ser así, y lo hemos tenido que echar para atrás. Entonces, todas estas personas que necesitan supuestos prácticos, entonces, nosotros hemos creído que sería interesante resolver todos los supuestos prácticos oficiales planteados desde 2017 a 2023, en total 15 supuestos, y a eso le hemos añadido, de momento, porque va a ir creciendo, 10 supuestos prácticos extraídos de los libros de Paco y del mío de supuestos propios. Y de nuestra jefa de estudio de la academia, que Exactamente. Nosotros hemos hecho 4 cada uno y 2 ha hecho Silvia. De nuestra jefa. Bueno, para que no la conoce, pues no soy de la academia, es nuestra jefa de en estudio. el apartado de nosotros lo puede ver Silvia González León, también agente tributario y que es licenciada en Derecho y trabaja en la sección de recursos. Es decir, tiene un conocimiento con mucha amplitud de este tema. También me dijo marketing que os dijera que en esta parte también tenéis una corrección para que sepáis, pero vamos, lo vais a ver hoy cómo corregimos un supuesto práctico. De todas formas, a mí, aunque marketing no te lo haya dicho, a mí me gustaría decir que son 15 supuestos, 30 preguntas cada uno, salen 450 preguntas, y luego más los 10 supuestos que tienen. 10 y 15 aproximadamente. Entonces tenemos ahí más de 100. En total hay más de 500 preguntas de desarrollo explicadas, planteadas, que creemos que eso es una barbaridad para preparar vuestra oposición. Bueno, no son 3 o 4 exámenes. Estamos hablando de más de 500 preguntas resueltas y explicadas. Cuando decimos explicadas, quiere decir que no solamente tenéis la resolución por escrito, sino que además va acompañado de un vídeo de Manolo y mío donde escudriñamos paso a paso, pregunta a pregunta. En algunos momentos, pues ya veréis cómo corregimos este simulacro, pues recurrimos a la pizarra, hacemos pequeños esquemas y pequeñas explicaciones. Pues ya está. Pues ya está. El rollo de academia. Gracias por aportarlo el rollito. Claro, es que las cosas de marketing nos piden que lo hagamos. Pero no, porque hay mucha gente, coño, a mí me han preguntado. Hay muchísimo. Oye, tú, ¿podíais explicar un poco de qué va el tema? La verdad es que no dábamos abasto de contestar por correo y por chat, hemos dicho, mira, lo hacemos y ya está. Ahora deberíamos de parar la grabación. Sí, vamos a darle... O no te preocupes. Mira, Sofía te está preguntando. Sofía pregunta, dice, ¿el curso del segundo examen incluye temario y actualizaciones? No, para el segundo examen solamente incluye lo que son los supuestos prácticos. No sé si se refiere al curso, el curso es academia y el otro producto es... sí, pero entonces se refiere solo a supuestos. Solo a los supuestos. Los supuestos solamente llevan supuestos. Y evidentemente las actualizaciones que haya de normativa cambiamos el supuesto. Y si necesitamos... A ver, las clases están grabadas. Si
Al un pequeño final vídeo. el Real Decreto ese que anularon, que vuelven a poner, que viene, que baja, lo vuelve a poner en 2.500, lo del segundo y ulteriores pagadores, pues grabaremos un pequeño vídeo explicándolo eso, pero claro, no podemos grabar todos los vídeos de todos los exámenes en los que se explica la obligación de declarar. Sí, pero la parte escrita sí estará actualizada. La parte escrita siempre. Bueno, vamos a resolver supuestos. ¿Te estarás deseando de ver el supuesto práctico? Cortamos la grabación, ¿no? No te preocupes, luego marketing la trocea. Eso no hay problema. Vale. Seguimos Sin para problema que no, ninguno. Para que no... Vale, pues vamos a explicar cómo lo hacemos nosotros. Este simulacro lo hicieron nuestros alumnos de GAEFIC en diciembre. Planteamos 10 preguntas. De esas 10, 3 les metimos preguntas tipo test. Sí, que para ustedes, como habéis visto, la hemos quitado porque el tribunal la ha quitado. Claro, 3 preguntas tipo test y además no había ni sociedad ni no residente. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos planteado un simulacro para todos, para nuestros alumnos de GAEFIC también, por supuesto, en la que hemos eliminado las preguntas tipo test y las hemos sustituido por preguntas de desarrollo. Y además hemos metido un supuesto de sociedades y un supuesto de no residentes. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me la estudio como si fuera para técnico? Yo no creo que se pregunte del mismo modo que para técnico. Puede haber alguna pregunta teórica. Nosotros hemos planteado una pregunta teórica en el supuesto de sociedades, pero lo que queremos es que le perdáis el miedo a lo que es un supuesto de sociedades. El impuesto sobre sociedades, desde mi punto de vista, es uno de los impuestos más sencillos de estudiar que hay. Hay alguien, lo que pasa es que, claro, estáis acostumbrados a ver IRPF, pero IRPF es muchísimo más complejo que el impuesto sobre sociedades, sobre todo al nivel que lo tenéis que estudiar vosotros, en el que por suerte no entran los regímenes especiales del impuesto sobre sociedades. Aparte que de sociedades tenéis que tener en cuenta una cosa, que partimos directamente de la base imponible. Porque claro, lo que hay antes de la base imponible es contabilidad. Y contabilidad por ahora, y esperemos por Dios que sigan así, porque cada vez reconocemos que la oposición de agentes tributarios está teniendo un nivel espectacular. De hecho, nos separa de los técnicos la contabilidad ya prácticamente, ¿verdad? Entonces, esperemos que no les demos ideas, por Dios, y que vayan a meter algo de contabilidad, que ya es lo que nos quedaba. Pero bueno, toma un lápiz para escribir. Gracias. Venga, empezamos por el enunciado 1, donde tenemos a Penélope. ¿Vale? Penélope trabaja en una productora discográfica. Ahí tenemos unas retribuciones, tenemos unas retenciones que siempre las meten para ver si picamos cuando nos pregunten por los rendimientos del trabajo. Y nosotros la hemos metido. Igual. ¿Para qué? Por si picáis, pero no debéis picar. Las retenciones no afectan en los rendimientos del trabajo. Sí tenemos unos gastos de seguridad social que se afecta por el artículo 19, como ya sabéis, y con motivos de una famosa cantante, pues se va un tiempecito pequeño a Liverpool, ¿vale? Donde le dan 1.000 euritos por la molestia que la productora dice, mira, ya que te vamos a mandar a Liverpool, pues toma, 1.000 euritos de gratificaciones. Además, una pequeña manutención, etcétera, etcétera. Aparte de esos datos normales, tenemos un par de datos con trascendencia tributaria. Percibió una cantidad de 20.000 euros en concepto de derechos de autor derivado de una famosa canción. Compuesta por su padre. Ya claro, ella no es el mismo perceptor, es una persona distinta. ¿Podemos ya escribir aquí? No, hay que activar aquí. Dibujar. Perdón. Dibujar. Ahora sí. Este dato, fundamental. Para que sepáis, para que nos vayáis conociendo cuando veáis algún supuesto, este es de Silvia. Sí. O sea, Silvia tiene ese toque friki. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Nuestra jefa de estudio es muy friki, ya veréis los nombres y las cosas. ¿Qué es lo que nos preguntan? Pues lo primero, el rendimiento del trabajo. El rendimiento del trabajo siempre nosotros recomendamos que se utilice una entradilla. La entradilla sería esta. Según el artículo 19, el rendimiento será, esto no lo tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque tú te enfrentas a un supuesto en el que no sabes ni lo que te preguntan, pero cuando ya empieces a escribir, pierdes el miedo al folio en blanco. Sí. Entonces, una entradilla siempre te va a ayudar. Luego, entonces, esta es simplemente el artículo 19. Luego tenemos que hay que dejarle muy claro al tribunal aquí que hay un 7P. Artículo 7P del IRPF, que además en Hacienda encanta el artículo 7P. De hecho, ahora tenemos unas campañas brutales del artículo 7P. De hecho, nuestra jefa de estudio, Silvia, que por eso ha hecho este supuesto, es una de las que lleva el 7P. Por eso lo tenéis aquí, que ella es experta en eso.
Aparte de los trabajos citados, pues hay otros rendimientos y tal. Entonces, tenemos que ver del 7P cómo se calcula el cálculo exento. Y en esto sí nos ha hecho mucho hincapié nuestra EFA de estudio, porque todavía muchos lo ponen por meses. No, el cálculo. Además, como ustedes, este cálculo no tenéis que hacerlo, ¿vale? Espérate que ya estoy guardando, yo soy mucho de guardar el enunciado, disculpadme, pero me encanta. Esto es lo que ustedes tenéis que poner. No hace falta el y resultado. ponerlo en no vamos días. a perder tiempo. Lo que pasa es que en días es difícil hacerlo. Los cálculos suelen ser complicados y los tribunales lo que suelen plantear es por meses. Claro. Entonces, se puede calcular de forma aproximada, pero siempre es bueno decir el cálculo debe hacerse por días, igual que las amortizaciones. Pero que no es necesario esto, ¿eh? El cálculo este no es necesario en el examen que lo hagáis y no hacerlo, ¿vale? Porque perdéis un tiempo maravilloso, que en el examen lo único que piden es que sepamos plantear el supuesto. Y esto es el planteamiento. Aparte de eso, tenemos una cantidad exenta que ya la acabamos de calcular, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Y tenemos la seguridad social y este no se puede olvidar jamás. Ah, que no me pintaba. Yo tengo, tenía 3 bolis, digo, te quito un boli. Vale, los 2.000 euros de otro gasto. Los gastos serían 4.246, se los restamos al rendimiento íntegro que va a declarar, que sería menos el importe exento, ¿vale? Y los 1.000 euros. Los 1.000 euros hay dos formas de decirlo. El que lo ha añadido al importe bruto, digamos, ¿vale? Luego lo tiene que estar dentro, o sea, incorporarlo de la parte exenta del 7P. El que no, con que ponga directamente que los 1.000 euros no se tendrá en consideración porque entran dentro del límite de los 60.100 euros que marca el artículo 7P, perfecto. El gran fallo de esta pregunta, que es lo que le pasa a muchos opositores, que estamos cansados de verlo, es que estos 1.000 euros también los prorratean entre los días. Y esos 1.000 euros no se prorratean. Esos 1.000 euros son específicos del extranjero, por lo tanto están exentos en su totalidad. Bueno, pues vámonos con la 2, que te dice ¿qué incidencia tienen los derechos de autor? Pues claro, los derechos de autor, en esta parte hablo yo más que Manolo, del trabajo, mobiliario y podría ser una actividad económica también. Para que no nos conozca, que sepa que nos peleamos mucho mientras resolvemos los supuestos, porque Manolo es experto en todo, yo soy muy específico de IRPF y en IRPF intento no dejarlo hablar porque es mi campo, luego ya en IVA yo me callo un poco más, pero en IRPF es mío. Con lo cual, importante aquí. No, tengo el culo pelado de recta antes de que tú nacieras, chaval. Con lo cual, lo importante aquí, o sea, tener claro. De hecho, yo ya hacía renta y tenía 13 años, no sé de qué. En fin, venga, bueno, anda, dale. Que seguimos discutiendo. Tener claro una cosita, ¿vale? En los derechos de autor hemos señalado en el enunciado esa parte importante, que no son de ella, son del padre. Con lo cual no pueden ser rendimientos del trabajo. Van a ser rendimientos de capital mobiliario. Artículo 25.4 de la ley del IRPF, y eso es lo que hay que dejar claro en el apartado A. Y además hay que indicar que no va a la base del ahorro, sino que va siempre a la base imponible general. Eso también es muy interesante indicarlo. Y hay un pequeño error para muchos opositores que tienen muy metido en la cabeza, muy cuadriculado, que todo lo que es capital mobiliario va al 19%. Y sin embargo, este particularmente va al 15%. Con lo cual, hay que decir que sí, que están sujetos a retención y que llevan una retención del 15%. ¿De acuerdo? Y finalmente, el tema de la donación que hace, pues no está sujeta al IRPF, sino que está sujeta al impuesto sobre donaciones, sucesión y donaciones, la versión de donaciones. Había un par de preguntas del enunciado 1 que como tengo los dos enunciados abiertos no veo. Si no me para, que tenemos aquí a una compañera, me para cuando vea cosas en el chat que yo no lo veo. Progresa el prorratear sueldo del mes por fuera por el artículo 7P. El 7P te dice que estará exento hasta 60.100 euros lo retribuido fuera del territorio nacional. Evidentemente los 1.000 euros están exentos totalmente, ¿vale? En el cómputo anual, ¿cuánto había cobrado esta chica? 54.000 euros, si no recuerdo más, te lo digo ahora mismo. 54.000. 54.000 entre 12. 54.000 justo, entre 12 meses. ¿Por qué? Porque el mes que está fuera, la parte del salario también entra dentro del 7P. Por eso lo prorrateamos por los días exactos que ha estado fuera, para saber
de su sueldo mensual. Bueno, no te preocupes. Parte yo lo dejaría indicado en el examen así. 54.000 partido por 12 o partido por 300 y por 61, más los 1.000. Los 1.000 son por haber trabajado fuera ese mes. Y luego Andrés dice, ¿y los 1.000 euros si lo hemos añadido como rendimiento en especie? No, los 1.000 euros no son rendimiento en especie. No, es dinerito. Es monetario. Dinerito nunca es en especie. Si lo añades, lo único que tienes que decir es que queda exento, pero no por el artículo 9, sino por el artículo 7p, ¿vale? Porque los 1.000 euros son específicos por haber trabajado fuera. Lo percibe mientras está allí. Venga, pues nos queda el enunciado 3, perdón, la pregunta 3 del enunciado 1, que te dice... Ya la acabamos de ver, ¿no? Lo de la donación. Sí, estaba yo leyendo el chamenta, perdón. No está sujeta al IRPF, sino que está sujeta al impuesto sobre sucesión y donaciones, la versión de actos intervivos. Y ahora tenemos a don Segismundo, que presenta el IRPF del 23 el 20 de mayo del 24, con lo cual vemos que lo presenta en plazo, resultado ingresar de 1.200 euros, y en la autoliquidación incluye unos rendimientos del trabajo que procedían de su entidad, su pagador, 35.000 euros con unas retenciones de tanto. Examinada la información que tenemos, nosotros vemos que las retenciones no son correctas, que en el modelo 190 la empresa nos ha dicho que son 2.000 euritos. Entonces le decimos, iniciamos un procedimiento y le decimos, oye, verificación de datos, donde le decimos, este dato no es correcto, ¿verdad, Segismundo? Y además, Segismundo que dice que no, que sí, nosotros lo ratificamos con su pagador y finalmente Segismundo se da cuenta que llevamos razón y dentro del procedimiento dice, ay, para que no me sancionen, yo presento una complementaria. Claro, un planteamiento muy típico de un de la vida de examen. La parte del día a día de la vida diaria. En la que nosotros mezclamos cositas y vamos a intentar plasmarlo. Pues vamos a ello. La primera que os hemos preguntado es la típica. El artículo 131, necesitamos una transcripción lo más literal posible de la norma. Y aquí el tribunal sí da puntos por la literalidad exacta de la De hecho, lo dice la convocatoria expresamente. Dice que se valorará. Y cuando te dan la ficha del examen, la primera hoja te lo vuelven a descargar. La literalidad sí que va a valer mucho. La pregunta 5 te pregunta si es correcto iniciar el procedimiento de verificación de datos mediante la propuesta de liquidación, en qué supuesto. Totalmente. Otra pregunta muy teórica, muy típica de los exámenes de agente tributario. Y evidentemente sí, nos basamos nosotros, por ejemplo, en el 132. ¿Por qué en el 132 y no en otro artículo? Eso nos lo preguntan mucho los alumnos. Porque es que el 132 es específico de verificación de datos y además te dice por qué motivo. Con lo cual, si estamos dentro de una verificación de datos, no nos vayamos a un artículo de fuera. Justificarlo por los aspectos generales del procedimiento. Por supuesto. Sí, pero como dice Paco perfectamente, es más específico verificación de datos. Porque además lo dice. Si tienes un artículo que te lo dice de este procedimiento, hay que acudir a él. Gran fallo es, al contrario, cuando hay una típica pregunta, ¿no? Es cuánto dura el procedimiento de verificación de datos o de comprobación limitada. Y hemos visto miles y miles de exámenes de nuestros propios alumnos, muchas veces cuando llegan nuevos... Miles. Se nota que eres andaluz, ¿eh? Anda. La verdad, coño. Miles. Hombre, de los alumnos que tenemos, multiplicados por 100 exámenes que hacen en una convocatoria. Que te dicen 6 meses. Según lo dispuesto en el artículo 131 o 136 si es comprobación limitada. Pues nosotros directamente, igual que hace el tribunal, hacemos así. 0 puntos. Bueno, porque somos muy drásticos, pero soy muy radical. El tribunal no, hombre, el tribunal si dice 6 meses te da puntos. Pero claro, no viene es ahí. El 104. El artículo 104 es el que fija el procedimiento de verificación, la duración del procedimiento de verificación de datos. Vámonos con la última de este supuesto relativamente sencillo. Ahora bien, como nos podíamos esperar, la pregunta más compleja podría ser la de la complementaria. Un contribuyente debe esperar a que nosotros le practiquemos la liquidación y entonces ingresarla en el plazo que toca. Pero hay veces que los contribuyentes se asustan y entonces creen que presentando una complementaria lo vamos a dejar en paz. No, no es que le dejemos en paz, es que simplemente lo correcto es esperarte. Nos dice la Ley General Tributaria que la autoliquidación simplemente será un ingreso a cuenta de la futura liquidación que le practiquemos.
Entonces, tiene varios efectos. No se le va a aplicar ni el artículo 27 ni se le va a aplicar sanción de momento. De momento, porque lo único que va a cortar es el devengo de los intereses. El devengo de interés es hasta el día hecho de ingreso, pero no le exime de la posible sanción. Si al final terminamos liquidando, y efectivamente son esos 600 euros, porque lo vemos aquí. Si estamos dentro del procedimiento, aquí es el inicio. Como veis yo, mi letra es maravillosamente... Déjame que dibuje yo. Mi letra la entiendo yo y dos más. Menos mal, gracias a Dios. Vamos a coger y vamos a ampliar un poquito, Paco, para que ellos lo vean. El plazo reglamentario de presentación, ¿vale? Y luego vamos a tener un procedimiento. El procedimiento que nos va a durar 6 meses y el contribuyente, tú dices que presenta aquí, ¿no? Vale. Entonces, los intereses irían... Intereses de demora. Hasta ahí. Eso es lo que hace. La virtualidad que tiene para los 600, que imaginaros que ha presentado 600. Claro, pero si cuando nosotros aquí decimos que no son 600, sino que son 800, llevaría un tramo de intereses, un ISU 1 sobre 600 y un ISU 2 sobre 200. Es decir, siempre, por ciento no, intereses y sus 2. 200 y sus 2. Y ojo a esto, porque el que haya presentado aquí la autoliquidación, aquí, ¿vale? Se va a llevar su sanción, por supuesto. Porque ¿cuándo comete la infracción, Paco? Aquí. Ahí. Y el hecho de que tú presentes una complementaria no te va a quitar que cuando se acabó el plazo de presentación, tú no habías ingresado la totalidad de la correcta autoliquidación derivada de la autoliquidación del tributo. 191 puro y duro. Bueno, en este caso llevaría, si son los 800 que ha dicho Manolo, llevaría dos tramos, 191 y 193, con lo cual se sanciona por el 191. 193, ¿por qué? Si no era devolver. Perdón, no. Lleva 191 sobre los, puro y duro. Sobre todo. Pero en este caso no es 191.6, como me está preguntando Julia, es 191, puro y duro. No, 191.5 tampoco, porque sería cuando una parte es a devolver, la otra es ingresar y tiene las dos sanciones las dos infracciones del 191 y del 193, pero una sola sanción que es el 191.5. Aquí no, aquí las dos cuotas eran a ingresar. Vale, si tiene... Aunque él pidió devolver, me parece. No. Ah, bueno, aquí no me acuerdo lo que pide, pero vamos a imaginarnos que tú aquí pides a devolver 800. Y nosotros aquí te iniciamos una comprobación. Era ingresar. Aquí te iniciamos una comprobación. Tras la comprobación determinamos que no es... aquí lo habías obtenido. Entonces, si lo has obtenido aquí, la devolución, y aquí te decimos que no es a devolver 800, sino a ingresar 200, las infracciones, las dos, las cometes aquí. Pero el tramo de intereses de los 800 irá desde que tú los obtienes hasta aquí porque los has tenido en tu poder, y de los 200 aquí. Esto sería el tramo de los intereses, un ISU 1 y un ISU 2. Y a la hora de aplicar la sanción sí que es un 191.5 derivado de que hay dos infracciones. 193 por obtener indebidamente la devolución y 191 por dejar de ingresar. Hay dos infracciones, una sola sanción. Y eso hay que decirlo tal cual, que hay dos infracciones y una sola sanción, ¿vale? Eso es importantísimo decirlo así. Pues vamos con el supuesto. No, porque luego no guarda el cambio y ya está. ¿Sí? No te preocupes. Para que no estés ahí con el lápiz botando. Vale. Vámonos con el supuesto 3. El supuesto 3 ya empezamos con un IVA. Nosotros ya llevamos mucho tiempo en esto y vemos que la cara de nuestros alumnos cuando dice el IVA. Pero el IVA no es especialmente complejo. El IVA es un impuesto en la que no entramos en una profundidad exagerada. Bueno, el año pasado sí, la verdad. En los 2 últimos años, con el tema de la prorrata y las regularizaciones, se han llenado de gloria. Pero bueno, doña Elena es una señora que está a punto de jubilarse y su pequeña tienda que tiene de electrodomésticos, pues los quiere transmitir. ¿Y quién viene por allí? Pues viene la típica hamburguesería que quiere el local de doña Elena para poner un sitio de comida rápida. Vale.
Doña Elena dice, vale, te lo vendo. Dice, pero mira, me jubilo a final de año y además voy a necesitar de un tiempecito para sacar lo que tengo dentro. Entonces, aquí os hemos planteado con un poquillo de trampa 3 preguntillas. La primera es que doña Elena todos los electrodomésticos los transmite de golpe. No podemos aplicar la exención de la no sujeción del artículo 7, porque no son elementos patrimoniales. Para doña Elena, los electrodomésticos es mercadería y por lo tanto no podemos aplicar el artículo 7. Se aplicaría el artículo 7 si, por ejemplo, lo que transmite fuera maquinaria de dentro de la empresa. Si transmite toda la maquinaria que utilizaba la empresa para producir algo, sí. Claro. Pero lo que está transmitiendo es mercadería pura y dura. Entonces, aquí no podemos utilizar el 7. Luego vamos a tener una cosita un poquito tramposilla también, en la que vamos a hablar del devengo. El devengo es cuando a ti te transmites la propiedad y si está sujeto a condición suspensiva, pues esa devengo se atrasa al momento en el que adquiere la posesión. ¿Vale? Entonces, y finalmente, yo veo doña Elena. Como me ponga la letra sin sí, que no tire para abajo, veo poco. No, hombre, pero estoy explicando el enunciado. Vale. Y la empresa, que aquí lo tenemos indicado, pues quiere renunciar a la exención. ¿Puede? Sí. ¿Por qué? Porque Elena es empresaria, aunque lo transmita, pero si realmente está transmitiéndolo en el momento que ella es empresaria. Claro, como sabéis, segunda y ulteriores entregas, lo que se considera segunda entrega o ulteriores de un bien inmueble, está sujeto al impuesto de transmisiones patrimoniales, salvo que ambos empresarios estén sujetos a IVA y renuncien a la exención del IVA, porque la transmisión sería sujeta y exenta. Y tiene que estar sujeta. El que pone que no está sujeta lo tendría mal, porque para poder renunciar a la exención, primero tiene que estar sujeta. Es decir, la transmisión estaría sujeta y exenta y grabaría por el ITP. En este caso, como ambos son empresarios y ambos tienen la posibilidad de estar sujetos a IVA y el adquiriente tiene la posibilidad de deducirse ese IVA, pueden renunciar a la exención, con lo cual tributarían por IVA. Si tributan por IVA, además tienen que hacerlo con la particularidad de que tiene que haber inversión del sujeto pasivo. Es decir, que no nos vamos a fiar de que doña Elena nos ingrese ese IVA y el comprador se lo vaya a deducir, con lo cual el comprador invierte el sujeto pasivo del IVA y asimismo se lo repercute y se lo deduce. Spoiler, eso es la pregunta 9. Ya, pero me encanta esta parte para quitártela a ti. Anda, mira. Entonces, la pregunta 1, la de la totalidad de los electrodomésticos, tal. ¿Cómo tributará? Pues es una operación sujeta y no exenta, porque doña Elena es empresaria a efectos del IVA. No pierde la consideración de empresario por el hecho de que se haya dado de baja en el censo. Eso es un error muy común que la gente tiene, porque entonces el artículo 7 jamás tendría virtualidad. O sea, una persona es empresaria cuando transmite elementos que estuvieron afectos a una actividad económica. Pero te has dado de baja, ha presentado el 036. ¿Cómo? Desde nuestro punto de vista, esta pregunta estaría coja si no dices que el IVA lo ingresará con el oportuno modelo 309. El modelo que se utiliza para ingresos puntuales del IVA, cuando no hay ya la obligación de presentar los modelos habituales del 303. ¿El devengo del IVA cuándo se produce? Pues en principio se devengaría cuando se ponga a disposición del adquirente. Es decir, nos iríamos al 15 de octubre, eso a priori. Pero hemos visto que le deja ahí, dice, durante un mesecito para que yo lo vacíe y entonces vais a entrar el 1 de febrero. Pues se va a devengar el 1 de febrero, casualmente hoy. Había hecho spoiler de estado antes, ¿eh? Y vamos con la última, que es lo de la exención que os ha comentado Paco. Efectivamente, hay que mencionar el artículo 22. Este artículo no es especialmente necesario poner el número. No. Hay artículos que sí, nosotros ya os lo iremos diciendo, y hay artículos que no. Concretamente este no es necesario. ¿Es más necesario explicarlo? Exactamente, es necesario decir que la renuncia por el sujeto pasivo es posible cuando el destinatario, el adquirente, tenga el derecho a la deducción al menos parcial. Entonces, ¿es renunciable? Sí. Pero, como bien ha dicho Paco, eso quedaría cojo si no nos vamos al artículo 84 y explicamos un poquito la regla de la inversión del sujeto pasivo. ¿Vale? ¿En qué consiste la inversión del sujeto pasivo? Pues que Chili Burger tiene que repercutir y soportar en la misma autoliquidación.
A ver, el concepto de inversión del sujeto pasivo es un concepto que de verdad nuestros alumnos muchas veces les cuesta trabajo y sobre todo no pueden tener idea las asesorías que no tienen todavía claro lo que es la inversión del sujeto pasivo, porque vemos en los grupos fiscales, que alguna vez hemos dado charlas en algún colegio, alguna cosa, es lo que trae a todo el mundo de Aquí cabeza. tenemos a los dos contribuyentes. En una situación normal, A devenga el IVA, doña Elena, por X, y B se lo deduciría. Deduce X. Pero como quitamos del juego a doña Elena, ¿qué es lo que estamos obligando? A que Elena, Chili Burger, repercuta y deduzca la B. Con lo cual, el resultado es el mismo. El IVA es neutro, buscamos la neutralidad absoluta del IVA, se queda neutro y de ese camino el Tesoro Público no tiene el riesgo de que Elena desaparezca, se lleve todo el IVA de la transmisión del inmueble. Chili Burger tiene derecho a su deducción, con lo cual se lo tenemos que devolver. Acredita que lo ha pagado, lo tenemos que dejar deducir. En ciertos sectores de actividades, sobre todo en este tipo de transmisiones, para que no haya esa tentación que tenemos los latinos de que desaparezca el IVA por el camino, hacemos inversión del sujeto pasivo. Y ahora tenemos en la empresa Anchoas Felices. Este es el mío. Este es tuyo. Me encanta la anchoas. Por el nombre sabía que era tuyo. Este me encanta. Anchoas Felices ha realizado un encargo de una maquinaria china. Entramos en un supuesto típico de aduana que además es muy... En la que no hemos querido cargar las tintas. Es un supuesto muy parecido a los que se han preguntado en los últimos 2 años, tanto en interna como en turno libre. Tenemos entonces que hemos encargado una maquinaria china. La maquinaria ha venido por el barco, entra en territorio aduanero a través de La Coruña con dirección a Laredo. Para que podamos preparar la maquinaria, que es muy típico lo que hacen las empresas, hemos mandado a un ingeniero de la empresa española a China para decirle, la maquinaria la quiero así, 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 y estas son las medidas y me tiene que entrar a la fábrica. No sé si lo sabe, pero la anchoa se quita la raspa una a una. Pues no lo sabía. Sí, se quitan a mano y con una servilleta. O sea, es una trabajera. O sea, imagínate lo que ganaría esta empresa si hay una máquina que te quita las raspas ella solita. Entonces, enviamos un ingeniero que físicamente va allí. Es importante la distinción, porque si no lo enviamos allí, no afecta al valor en aduanas. Ha ido a China, les ha explicado a los chinos cómo queremos la máquina. Y ese coste del ingeniero de enviarlo a China y tal, a la empresa le ha supuesto 2.000 euros. Y además, la empresa china dice, yo, sin cobrarte un duro, voy a enviar un ingeniero para allá para que supervise la instalación. Y el coste de este desplazamiento aproximadamente son 1.000 euros. Hombre, si son 1.000 euros, el chino no me ha ganado el botón, no creo que haya hecho mucho. Pero verás, es que ha venido en el barco. Vale, entonces, el coste de la maquinaria ha sido 60.000 euros, CIF, ¿vale? Cost Insurance Freight, a Laredo, que significa que cubre el coste y los seguros y los fletes hasta Laredo, ¿vale? Y de Laredo a la aduana de La Coruña, pues ha ido otro transporte, que ha sido de 1.000 euros, ¿vale? El arancel aplicable es el 8% y el tipo de IVA, al ser una maquinaria normal y corriente, va al tipo general del 21%. Como veis, es un supuesto muy al uso. Todos los supuestos van a tener una cosita que a lo mejor no sabéis. No pasa nada. Esto no es un examen de matemáticas. O sea, esto lo importante no es el cálculo del resultado, no, lo importante es la aplicación de si tú la cagas aquí, la cagaste. Ahora, lo que no puedes cagarla es en no sumar el arancel a la base del IVA, poner la misma base en los dos. El transporte de Coruña a Laredo, que estará dentro de la base del IVA, pero no dentro de la deuda aduanera. Claro, eso es lo importante. Vamos a luchar por sacar al menos la mitad de los puntos. Sí, aquí con la y ahora explicamos cómo sería. La pregunta 10 es una pregunta teórico-práctica, que llamamos nosotros. Es teoría, pero queremos que saquéis los elementos teóricos de la pregunta práctica. Porque te dice, ¿cuál de los componentes indicados formarán parte del valor de aduana? No te están diciendo que calcules el valor de aduana, sino que identifiques los componentes que hemos dicho en el enunciado y digas cuáles tendrán incidencia. Que no me claro, pero por lo que tú dices, porque si lo haces aquí, ¿qué pasa con la siguiente? Vas a tener que repetirlo porque la siguiente te pregunta expresamente por eso. Entonces, los componentes del valor de aduana, ¿cuál va a ser? El precio. Ese es fundamental para nosotros.
materiales, componentes, herramientas, trabajos de ingeniería realizados fuera de la comunidad. Es decir, los ¿Vale? 2.000 euros del ingeniero español que ha ido a China a hacer la máquina entran dentro del valor aduanero. Efectivamente. Y lo que estaba diciendo Manolo, cuidado con las siguientes preguntas, por eso nosotros siempre recomendamos que se lean 4 o 5 preguntas antes de contestar, porque si no, los contestas todas en una, pierdes un tiempo maravilloso y tienes que repetirlo en la siguiente pregunta, porque además hay que repetirlo, porque cada pregunta la corrige un miembro distinto del tribunal. No Eso puedes es decir, importante saberlo. como di en la pregunta anterior, ¿por qué? Porque la 11 la está corrigiendo un compañero de Cuenca y la 10 la está corrigiendo un compañero de Sevilla. Con lo cual no puedes decir, como he dicho en la pregunta anterior, porque no ves la pregunta anterior. En cambio, nos dice que están excluidos del valor de aduana los gastos de transporte de las mercancías tras su llegada al lugar de entrada en el territorio aduanero. ¿Vale? Por lo tanto, no formará parte del valor en aduana el transporte de Coruña a Laredo. Ojo, que no forma parte del valor de aduana, sí del IVA. No confundamos una cosa con la otra. Aquí estamos preguntando solo por la parte aduanera. Los gastos relativos a trabajo de construcción, que es lo que viene a hacer el ingeniero aquí, se realiza después de la importación, ¿vale? Entonces, esos tampoco. ¿Quién está escribiendo en la pantalla? No, pues. Oye, tener cuidado al escribir. Sí, aunque lo teníamos en teoría desactivado, pero se ha debido activar por está algo. desactivado. Yo No formarán parte, por tanto, tampoco el tema de la supervisión, los gastos de supervisión, ¿vale? Vea, pues seguimos. Ni lo sumamos ni lo restamos. Pues ahora llegamos, por eso decíamos que leyerais la pregunta. Determine la deuda aduanera. Al menos las del mismo supuesto, que son 3 preguntitas, por supuesto, lee las 3. Porque ahora aquí se te dice, determine la deuda. Pues ¿Vale? conforme a lo que hemos aduana dicho. Es hasta el valor aduanero. El transporte posterior es un transporte interior, ¿vale? Tenemos los 60.000, el coste del ingeniero más el transporte, 65.000. Ese es el importe del valor en aduana. Le calculamos el 8% y lo dejamos indicado, ¿vale? Queda muy bien cuando algunos alumnos nuestros, pues vamos aprendiendo también de ellos, cuando hacen el examen, en vez de repetir continuamente esto, a esto le llaman X o le llaman A, lo que sea. Y entonces en la siguiente línea utilizan como referencia A o X para no tener que volver a escribir todo lo demás. Cuando dicen deuda por IVA, pues dice, estará la base imponible del IVA estará compuesto por el A o la X, que es lo que ya hemos determinado de deuda aduanera, más el importe del transporte desde la aduana de La Coruña a Laredo. Correcto. Que es la siguiente pregunta. ¿El transporte entre Coruña y Laredo ha sido abonado por el vendedor? ¿Formará parte de la base imponible del IVA? Ahí te lo dejo a ti, que tú eres más de IVA. Sí. Te la explica mejor que yo. Entonces, la base imponible del IVA, ¿qué será? Pues vamos a coger el importe de los 65.000 euros que hemos visto que tenemos aquí arriba, que es el valor en aduana que lo comparte, vamos a coger el propio arancel y ese va a ser la parte del IVA. Tendríamos, por lo tanto, 70.200 que le aplicamos el tipo de IVA del 21 y vamos a tener los 14.742. El transporte interior es una operación interior y que va a soportar el comprador. ¿Por qué? Porque, si os habéis fijado, es CIF Laredo. CIF Laredo significa que esto está cubriendo el transporte hasta la aduana. El transporte interior, los 1.000 euros, nos lo va a facturar, que digo yo, seguro. O la empresa que sea que nos traiga las mercancías hasta nuestra casa. Pero por lo tanto como es posterior a la importación, si en la carta de porte pusiera Coruña, entonces se lo sumo. Pero como la carta de porte pone CIF Laredo, ahí me quedo. Los 1.000 euros no forman parte del valor de IVA. ¿Se va a quedar sin gravar por IVA? En absoluto. Lo que pasa es que es una operación interior. Vámonos con la pregunta 5. No sé si estamos yendo muy rápido. No, por ahí no me pregunta. Enunciado 5. Al final podréis preguntar todo lo que queráis. Lo que queráis. Enrique, que se dedica a una intermediación financiera entre particulares y entidades bancarias, ¿vale? Pues un corredor de bolsa o algo así.
¿vale? En el ejercicio de su actividad está de alta en el censo de empresario y tiene alquilado un local a don Anselmo, en el que tiene instaladas las oficinas. Es decir, que esto siempre causa mucha controversia y mucha duda a los alumnos. El dueño del local es Anselmo y Enrique es el inquilino. ¿Vale? Y Para que quede súper claro. Enrique tiene Dos una trabajadores. actividad económica. Y tiene dos Tiene trabajadores, 2 trabajadores Luis y Andrea, y en ya fin, está. Y ha facturado el año anterior, que eso sí, importante, esto es muy 700. importante. Esto os lo damos para que vosotros entendáis las obligaciones. Pues tenemos que indicar las obligaciones formales que debe cumplir don Enrique, incluyendo modelos, plazo de presentación y cualquier otra que sea relevante a juicio del opositor. Lo primero que tenemos que saber es que como Enrique facturó el año pasado más de 600.000 euros, en este lugar 750.000, estará en estimación directa normal. Pero esa es la trampa. ¿Por qué? Porque Enrique es profesional, no es empresario. Como es profesional, no puede llevar, y si la quiere llevar, que la lleve voluntariamente, pero a efectos nuestros de Hacienda, no debe de llevar contabilidad ajustada, código de comercio, como si fuera un empresario al uso, sino que debe llevar los libros de IRPF y de IVA, obligatoriamente. Internamente puede llevar contabilidad si quiere, Lo que quieras. pero cuando nosotros le pedimos denos los libros, nos tiene que Esta es traer una los libros de pregunta IVA y clara IRPF. de un todo o nada. Si tú dices, como está en estimación directa normal de llevar la contabilidad ajustada al Código de Comercio, lo sentimos, pero te vamos a poner una rayita roja. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho Paco, los profesionales siempre van a tener que llevar los libros de ingresos y gastos. Correctísimo. Con lo cual, ¿qué libro va a llevar? Y ojo, No nos olvidemos del IVA. es profesional. Libros de ingresos, de gastos, bienes de inversión y el de fondos y suplidos, porque es un profesional. Y los libros de IVA, todos los efectos. Luego, como obligaciones, pues 130 en sus plazos, que los plazos no los vamos a repetir, porque se supone que lo tenéis que saber ya todos. Esto es importante. Importantísimo esa frase. Como un profesional, ¿vale? Y ahí no decimos, no lleva 130, porque tened en cuenta una cosa, que la intermediación es entre particulares y los bancos. Es posible que los particulares no sean empresarios, que sean la mayoría clientes finales, con lo cual esas facturas, aunque sea profesional, normalmente no van a estar sujetas a retención de ingreso a cuenta. Pero por si acaso le decimos al tribunal que sabemos que si más del 70% de la facturación del año anterior ha estado sujeto a retención o ingreso a cuenta, no hay que presentar el 130. Por supuesto hay que presentar el IVA y no se puede olvidar el 390, que es el resumen Es anual una del IVA. trampilla muy light porque decía que a Anselmo le tienes que hacer retenciones porque es un local de negocio. Entonces tiene que presentar el 111, el 115, el 180. Correctísimo. El 347 si lo hubiera y la declaración de la renta. Por ahí nada más. No me ha parecido ver algo en el chat, no sé si... No, ha sido una pregunta más de... Ahora sí, ahora sí. Se pasarán las soluciones, pasaremos el vídeo de las soluciones. A efectos de los libros de IVA, ¿nos falta el libro de registro de operaciones intracomunitarias? Sí y no. Depende de lo que tú estimes. ¿Por qué? Porque si a priori Anselmo, que es una intermediación entre particulares y la banca, no llama nada a la lógica que tenga operaciones intracomunitarias, porque la mayoría de sus clientes van a ser Casi todo el particulares. mundo lo dice, casi todo el mundo Vamos lo dice, que, Julia, lo de las operaciones que intracomunitarias. si quieres poner si Pero pensemos hubiera, que es un pero servicio. Es un servicio en la que un extranjero podría contratar los servicios de este señor, de Enrique, para que intermedie en el Banco Santander. Eso no es una operación intracomunitaria, eso es una prestación de servicios que se va a llevar a cabo en España. ¿Vale? En el segundo trimestre del 24, Enrique no le ha practicado, y esta es una pregunta muy típica donde caen los opositores como chinche, lo siento mucho, pero lo decimos para que tengáis precaución, porque te dicen que no ha presentado el 111, pero hay rendimientos del trabajo. Lo que pasa es que como rendimiento del trabajo ha sido muy poquito, por debajo del mínimo obligado a retener, por ejemplo, si estamos hablando de 15.876 euros de la obligación a declarar, cuando hay dos o más pagadores, etcétera, etcétera, ya sabéis que en IRPF por debajo de esa cantidad, si el contrato es indefinido, la retención es cero. Por ahí van estos tiros. Es decir, Enrique ha pagado salario a sus trabajadores, pero le ha retenido un cero. Y la mayoría dice, ¿ha obrado correctamente? Sí, no está obligado. Pues lamentándonos mucho, Enrique sí está obligado. No estará obligado a presentar el 111 cuando no haya satisfecho ningún tipo de retención durante el trimestre. Pero aquí sí ha satisfecho retribución, perdón. Aquí sí ha satisfecho retribuciones, lo que no hay retención. Pero en el 111
hay que presentarlo. No te exime. Cuando no hayas tenido trabajadores o no hayas pagado nada en el trimestre, ahí sí que no tienes que presentarlo. La 15 es una que me gusta hacer a mí. Los chicos me dicen que yo estoy obsesionado con el 153. Puede ser, no sé. A mí me gusta distinguir el 153. Mis primeros destinos fue la sección de los antiguos requerimientos integrales, que eran estos, que ahora se llama artículo 153, y requeríamos eso. Oiga, usted no lo ha presentado, preséntelo. Entonces, ahí lo único que queríamos era la mera presentación de una autoliquidación omitida. ¿Puedo iniciarle comprobación limitada? Fíjate en lo que ponga el enunciado. Si el enunciado te dice que tú lo requieres simplemente para que la presente y no tienes finalidad liquidatoria, lo que estás utilizando es el procedimiento del artículo 153, el de control de presentación de autoliquidaciones. Entonces, este es el que hay así. Este es el que hay que elegir. Tú dices, ¿estaría mal si pongo comprobación limitada? Desde mi punto de vista, sí. Si tú lo planteas en un enunciado que estuviera más abierto, en el que te dijera, Enrique ha omitido la autoliquidación, ¿qué procedimientos podría utilizar la agencia tributaria para regularizar a Enrique? Pues podríamos combinar el 153 con comprobación limitada si Enrique no hiciera caso a la presentación. ¿Por qué? Porque el 153 termina cuando se inicia un procedimiento de comprobación limitada. En fin, las cosas cambian en función del enunciado. Va cambiando un poquito. ¿Vale? Es que estaba contestando mientras dudas que había en el chat, que ya las he contestado. Sin problema. Problema ninguno. Y ahora vamos a la joya de la corona. Al temido impuesto de sociedades. Ya veréis, nosotros hicimos en clase el otro día un pequeño examen obligatorio. Decimos obligatorio porque cerramos la puerta con llave, porque cuando dijimos que íbamos a hacer un examen sorpresa, se querían escapar. Y al final nos dieron hasta las gracias porque sí, no lo habían sabido, vale, pero al menos le han perdido el miedo. Claro. Ya han visto que unas preguntas sobre el impuesto sobre sociedades no hay que asustarse. O sea, no. El impuesto sobre sociedades es un impuesto que se explica muy sencillo. Le tenéis mucho miedo al impuesto de sociedades, sí. Sin embargo, es mucho más sencillo que el IRPF. El IRPF es de los impuestos más complicados que tenemos en la casa, ¿vale? Y sin embargo, como estoy muy acostumbrado al IRPF, como que os da poco miedo. Y sociedades como algo nuevo, tiembla un poquito ahí el pulso. Pues no tenerle miedo porque, como veréis ahora... ¿Cómo hemos planteado este supuesto de sociedades? Pues en una triple versión. Una primera, un poquito más práctica, basada en el artículo 15, que creemos que es de lo más fácil de preguntar, y después unas deducciones, beneficios fiscales que pudieran tener las entidades de reducida dimensión. Vamos a leer detenidamente lo que nos plantea, o si queréis empezamos mejor por leer la pregunta 16, que nos dice, de todos esos gastos que hay aquí arriba, ¿cuáles deberíamos quitar, cuáles debemos poner y cuáles dejamos en paz? Entonces, tenemos, por un lado, unos intereses de demora de un aplazamiento. Nos vamos al artículo 15 y tenemos que ver el artículo 15, que sabérselo más o menos. Yo creo que un buen esquema es importante. Los 3.000 euros de intereses de demora generados por un aplazamiento de pago. Los intereses son deducibles. La única limitación que tenemos es la de los recargos del periodo ejecutivo, pero no los intereses. Y además estos no son los gastos financieros, estos son intereses por un aplazamiento de pago. Por tanto, no hay que hacer ningún tipo de ajuste. Ni lo quitamos ni lo ponemos. Luego tenemos una multa y 10.000 euros por un recargo, por un fuera de plazo. Estos comparten. El apartado C no te permite la deducción. Obviamente tiene que estar en el resultado contable que hemos calculado de 500.000. Estos dos están en la parte de gasto. Luego, no es gasto. La base imponible la tenemos que subir. Claro, recordad que una cosa es que la contabilidad sí hay que registrarla. El resultado contable tenemos que pasarlo a la base imponible. Y va a diferir el resultado contable del resultado fiscal. Y va a haber ahí una diferencia permanente, que es lo que se llama contabilidad. ¿Vale? Vale. Aquí tenemos estos dos, hay que sumarlo. La multa y los 10.000 fuera.
Además, si le perdéis el miedo un poco, de verdad, no le tengáis mucho miedo a sociedades, porque lo que estáis viendo aquí, perfectamente, si hubiéramos dicho que es una actividad económica del IRPF, sería exactamente igual. No cambia, Exactamente porque igual. y el IRPF, en el sentido de las actividades económicas, bebe del impuesto de sociedades y estáis acostumbrados a manejarlo. Por eso digo que perdéis un poco el miedo. Dentro de los gastos de publicidad y copropaganda, es decir, dentro de ese capítulo del resultado contable, hay dos magnitudes. La primera, la lotería, dice para reparto entre clientes. El artículo 15 nos permite que sean deducibles las atenciones a clientes y a trabajadores dentro de los usos y costumbres habituales. ¿Qué hay más habitual en España que regalar un décimo de lotería de Navidad? En diciembre, aquí no nos han regalado o en el banco. Hacienda no nos regaló un décimo de lotería. Hacienda no, pero bueno, la compañía de seguro a la que le tiene todos los seguros de todos los seguros, pues te suele regalar algo. Si no te regala una caña de lomo, te regala un décimo lotería, ¿no? O un amiguete. Te quiero decir, eso es un uso y costumbre. Eso pero sí, tiene hay un que límite indicar el del 1%. Un 1% ¿vale? de la cifra neta de los negocios de este periodo, no del periodo anterior. Sin embargo, el patrocinio deportivo sí puede ser un gasto deducible sin inconveniente, pues puede ser un gasto publicitario. Sí. Si todos habéis visto, por ejemplo, el Open de Madrid, o bueno, a nosotros que nos gusta el pádel, cuando veis el World Padel Tour o algo que va a Sevilla, que va a Cuenca, que va a Madrid, cuando vas a ver la pista, hay publicidad de distintas casas de deporte. Tienes desde, bueno, no quiero decir marca, pero bueno, World Padel, todos conocéis las marcas, ¿no? Pues eso sí es un gasto publicitario, sí, totalmente como si hicieras un anuncio de televisión o cualquier cosa, con lo cual eso sí sería deducible. Los 5.000 euros no hay ningún inconveniente. Dirá, el que lo ha leído dice, che, ¿por qué el tribunal, vamos, nosotros dos, ha puesto aquí los 5.000 euros de las preguntas que vienen después? Sí. Pero en principio esos 5.000 no hay ningún inconveniente porque es una amortización contable. Fijaros que tenerlo en cuenta que haya contabilizado 5.000 euros de amortización, que luego vamos a utilizar una amortización quizás acelerada. Y eso no va a afectar en absoluto. Aquí tenéis cómo lo hemos explicado. Sí, lo que acabamos de decir, el mismo paso a paso, lo tenéis. La contestación que nosotros os proponemos. La 17, sabiendo que la empresa tiene una cifra neta de los negocios de menos de 10 millones de euros, indique los beneficios fiscales que puede aplicar. La primera, esto es un poco enumerarlo, ¿vale? Esta la hemos reconvertido en una más bien teórica. Teórica. Perfecto. La primera es libertad de amortización. Entonces, habéis visto que tenemos 4. Estos 4 tenemos que saberlo. Mira, una cosita que me han preguntado por el chat, y aprovechamos esta pregunta que también es un poco extensa, porque hay una chica que ha dicho, ¿y no faltarían los modelos formales esto, lo otro? Digo, si no, en los modelos formales que vimos antes. Sí. Digo, si tú metes todo eso, te acaba viendo una carilla, y me ha dicho, te soy sincera, no me han dado una carilla. Tenéis que recordar dos cosas. Cuando la pregunta, eso se lo recomendamos siempre a nuestros alumnos, ¿vale? Cuando la pregunta es muy, muy extensa, pero no la sabemos, que suele ser lo habitual, que por eso la ponen, picamos. Picamos en el sentido de que te pones a escribir como un loco. Y tienes una carilla. Primero tienes una carilla, no tienes más. Segundo, esa carilla ya está con flechas abajo por todos lados, ya no te cambian más cosas, intentamos. Y cuando te das cuenta, sí, la pregunta te ha quedado estupenda, te han entrado dos guarrillos ahí en una carilla porque al final tenías que escribir más chico porque te dabas cuenta que no te entraba. ¿Y cuánto tiempo hemos gastado, Manolo? ¿Cuartito de hora? Un cuartito de hora. Cuéntale tu anécdota en tu examen con la pregunta de renta. Claro, cuando yo me examiné en su día de agente tributario, vi la primera pregunta que era rendimiento del trabajo del IRPF con un coche eficientemente energético, con tal. Esa pregunta yo me la sabía de memoria porque es básicamente a lo que nos dedicamos en la casa. Cuando yo me hice el examen, estaba en ese departamento además. Pues esa pregunta me la salté. Literalmente, me la salté y la dejé para el final. Porque es que vas a consumir casi un 15% del total del tiempo que tienes. Porque luego hay preguntas que contestas en 3 líneas. Y esas preguntas valen un punto exactamente igual que la del coche. Es que todas valen un punto. Yo cuando, las largas y las cortas cuando me sobró tiempo, al final del examen, que a mí me sobró tiempo, volví a esa pregunta y rellené todo lo que pude. Pero claro, es que esa pregunta, primero, la pregunta muy larga es normal que falles en algo. Te va a restar puntos. Entonces, has utilizado 15 minutos o más en una sola pregunta donde encima no la vas a tener bien entera, porque seguramente algo se te olvide. Es mejor irse a las cortas, contestarlas y dejarlas largas, como muy bien que te las sepas, hasta el final. Anécdota ya de perro viejo, seguimos.
Amortización acelerada. Vale, es otra de las opciones. Vamos a tener cuatro beneficios fiscales. Los tenéis ahí en negrita. Libertad, amortización, amortización acelerada y reserva de nivelación. Si tú pones los 4 nombres, porque te has hecho un pequeño esquema de los beneficios fiscales de las empresas del artículo 101, perfecto. Casi la mitad de la pregunta la has salvado. Te la llevas. Si luego explicas cada una de ellas un poquito, la clavas. ¿Vale? Pero lo que decimos, hay que mantener un equilibrio entre tiempo utilizado y rentabilidad de los puntos. Lo sentimos mucho, pero eso es lo que más cuesta y es lo que tenéis que ensayar hasta la saciedad haciendo muchos supuestos prácticos, ¿verdad? La libertad de amortización básicamente dice que si tú cumples unos requisitos de incremento de la plantilla durante los 24 meses siguientes al inicio del periodo ejecutivo en el que has comprado esos elementos nuevos, tienes una libertad siempre y cuando la mantengas ese incremento de plantilla otros 24 meses. Básicamente dice eso. En cambio, la amortización acelerada pues no va a tener esas limitaciones. Ahora, eso sí, elementos nuevos de inmovilizado material y de inversiones inmobiliarias. También están los intangibles. Y lo que consiste en multiplicar por 2 el coeficiente lineal máximo de las tablas de amortización que vienen en el impuesto de sociedades. Es muy simple. Aquí se me ocurre poner, dice, bueno, pues también el artículo 102, el artículo 103 es una de las excepciones de poder deducir fiscalmente algo que no está contabilizado. ¿Por qué? Porque es un beneficio fiscal. Entonces, cuando tú aceleras la amortización, en contabilidad tienes que utilizar la de tablas. Si lo aceleras, estás deduciendo algo que no está contabilizado. Pero entonces me estaría yendo por los cerros de Úbeda. Sí. Entonces, creemos que esto es lo que hay que poner. La pérdida por deterioro, no enrollarse demasiado en ese sentido, simplemente decirle al tribunal que sabéis que es el 1% de las deudas que haya al cierre del periodo impositivo. Ya está. Para las empresas normales es deducible una pérdida. Parece muy feo pérdidas por deterioro, pero todos sabemos el equivalente de insolvencia de deudores que hemos visto en IRPF en rendimiento capital inmobiliario, ¿no? El inquilino que no te paga. Eso, saldo de dudoso cobro. Saldo de dudoso cobro en sociedad se llama pérdida por deterioro de créditos. Le han cambiado el nombre, pero es lo mismo. Entonces, además, hay dos formas de dotar esa provisión. De una forma global y de una forma 1 a 1. Está prohibida la dotación global para las empresas normales, no es deducible, pero para las de reducida dimensión les deja una provisión global que no puede superar el 1% de los saldos de deudores a cierre del ejercicio. Y ojo, que aquí a los alumnos les cuesta mucho entender esto, ¿vale? No quiere decir que de todo lo que te deban dinero que tú ya lo estás metiendo en monitorio y en vía judicial puedas el 1%. No, es a cierre del periodo impositivo, imaginemos que es el año natural, a 31 de diciembre, tú dices, ¿qué facturas me quedan por cobrar? Que pueden ser incluso porque estén a 30, 60 y 90, no tiene por qué ser por un impago específico, ¿vale? Pues sobre el montante global de esa partida que yo tengo pendiente de cobro, aplicaríamos el máximo del 1% de eso. Y por último, la reserva de nivelación. Reserva de nivelación es un nombre un poquito críptico, pero para algo que es muy sencillo. Es cuando yo he tenido un beneficio positivo, me guardo un poquito para los años siguientes en los que haya tenido, en los 5 años siguientes, si he tenido bases imponibles negativas, y si no la he tenido bases imponibles negativas, al 5.º año esa reducción la meto. Es como un diferimiento en la imposición que tienes que pagar. Es decir, si yo tengo 1.000.000 de euros, por ejemplo, de base. Porque hemos pegado un pelotazo. Pues digo, bueno, pues declaro 900.000 euros, 100.000 euros lo meto como reserva de nivelación. Y ahora, que el año que viene doy 300.000 euros negativos, pues ahí saco la reserva de nivelación a declararla y lo que me imputo sería la diferencia, que serían 200.000 euros negativos. Si resulta que en los 5 años siguientes he seguido dando positivo porque la empresa va bien, pues al quinto año tengo que declararlo. ¿Vale? Digamos, es como hacer un pequeño cajón, una huchita, por si me van mal las cosas. Difiero el pago ahora y lo pagaré al 5.º año si todo ha ido como tenía que ir. Y si no, en los años de pérdida, pues la saco a reducir. Es una pequeña hucha. Se llama reserva de nivelación de base imponible y parece que es un nombre muy grandilocuente, pero simplemente es una hucha. Así de simple.
La pregunta 18 sí es muy interesante porque te dice, teniendo en cuenta que la empresa aplica la amortización acelerada del inmovilizado al doble del porcentaje contable, ¿qué consecuencias hay en este hecho? Pues la primera consecuencia más clara es que va a haber una diferencia contable, ¿vale? Entre la fiscalidad y lo que es la contabilidad. Pero es una diferencia temporal. ¿Por qué es temporal? Imaginarse, si en contabilidad tenemos 10 años para deducir un inmueble que va al 10%, un mueble que va al 10%. Ponme 5 para que no tenga que dibujar mucho. Venga, imaginarse algo que en contabilidad va al 20%, con lo cual lo vamos a deducir en 5 años contablemente, ¿vale? Pero aplico fiscalmente la amortización acelerada. ¿Eso qué quiere decir? Que fiscalmente la voy a amortizar en 2 años y medio. Va a haber una diferencia, digamos, ¿Cuánto entre vale? ¿1.000? 1.000 euros mismo. 1.000 euros. Y amortizo linealmente 200 euros. Claro. Pero, entonces, contablemente tengo a una amortización de 200 euros lineal todos los años. Pero como me permite que deduzca el doble, ¿qué voy a hacer? El primer año voy a deducir 400, el segundo 400 y el tercero 200. Este coincide, aquí no va a haber diferencia. Pero aquí, por la diferencia entre la fiscalidad y la contabilidad, aparece lo que se llaman las diferencias temporarias. Las diferencias temporarias son aquellas que después van a revertir. Aquí voy a tener más fiscalidad que contabilidad, es decir, aquí voy a elevar, voy a disminuir la base imponible en 200 euros adicionales porque voy a meter más gasto. En el año 2 también. Pero en el año 3, contablemente, yo estoy deduciendo 200, igual que en el año 5, pero no puedo porque ya he alcanzado el total de la amortización acumulada. Esta diferencia temporaria aquí va a revertir en los años 4 y en los años 5. Esos son los efectos que va a tener las diferencias por la aplicación de la amortización acelerada. Ahora llegamos al enunciado 7, que es de no residente. El otro impuesto nuevo que nos ha caído, ¿vale? Un enunciado muy light, muy cortito. Y que también queríamos que perdierais un poquito. Aparte de no residente, en la práctica no tiene mucha profundidad de preguntarla. Nosotros lo que tenemos es que... Nosotros vemos estos artículos de localizar a las personas, es decir, artículos 5 y 6 de la ley. Sí. Después, ¿qué se entiende obtenido en España? La diferencia entre cómo tributa si tiene establecimiento permanente a si no tiene establecimiento permanente. Y por último, sí vemos, porque nos parece interesante y porque es una cosa de, a ver, siendo sinceros, el impuesto de los residentes, el más del 60% de su aplicación está relacionado con inmuebles. Ya sea la adquisición de un inmueble a un no residente que hay que practicarle una retención, o ya sea el inmueble que posee un no residente en España, en la Costa del Sol, Costa Mediterránea, etcétera, etcétera. Sabéis que hay muchos ingleses y todo que tienen ahí sus pisos, pues tienen que declarar por el impuesto de no residente. Y por ende, aunque no viene específicamente del temario, nosotros también metemos en clase el gravamen especial. Porque como está vinculado a los inmuebles, y los inmuebles donde más se presenta el impuesto a los residentes, nos parecía más interesante. Es un tema bastante sencillo, sobre todo porque estamos muy acostumbrados a verlos en IRPF cuando estudiamos el artículo 9, por ejemplo, ¿no? Artículos 9 y 10, cuándo es residente, cuándo no es residente. Entonces, os hemos querido plantear una primera pregunta basándonos en personas que debemos determinar si deben tributar en este impuesto o no. En primer lugar, tenemos a una traductora, por lo tanto, es una profesional. Esta persona vive en Alemania, es decir, el domicilio está en Alemania, pero nos trae un certificado de residencia fiscal de un tercer país con el que España no tiene convenio. Por lo tanto, tenemos que aplicar eso. ¿Podemos utilizar la regla de la presunción del artículo 9 de IRPF? No, porque trae un certificado. Si no trajera certificado, sí que utilizamos la regla del artículo 9. ¿Por qué? Porque el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes nos lo dice expresamente, que utilicemos esa normativa. Claro. Tenéis que tener en cuenta que eso es lo que confunde muchos opositores, que el artículo 9 del IRPF es una presunción, no es una obligación. Presunción
que se puede romper perfectamente simplemente trayendo un certificado de que eres residente fiscal en otro país. No te podemos obligar a tributar, por ejemplo, porque aquí en España viva tu cónyuge no separado legalmente y tus hijos menores que dependan económicamente de ti. Ahí vamos a presuponer que eres residente en territorio español aunque vivas fuera. Pero lechuga, iba a decir ya un taco, perdón. Pero si tú vives en Estados Unidos, no lo he dicho. Ya, y nos traes un certificado de que eres residente fiscal en Estados Unidos, has roto esa presunción. ¿Vale? Con lo cual, la traductora, evidentemente, no va a presentar, si acudimos al IRPF, tiene que presentar en su condición de no residente y fijaremos esa retribución. El siguiente paso es determinar si esos rendimientos se entienden obtenidos en territorio nacional. Entendemos, y entonces sí, vemos que es un profesional que traduce para una empresa en España, pero tenemos que cumplir el requisito de que esos servicios se utilicen en España. Es decir, si yo quiero, contrato a esa traductora, me imagino que traduce del español al alemán, y lo que quiere es traducir las obras de Goethe al español, lo vamos a vender en territorio nacional. Entonces sí. Ahora bien, si lo que queremos traducir unas obras de Cervantes al alemán, que las vamos a vender a Alemania, entonces ya no. Entonces, ¿qué os queremos transmitir? Que lo que necesita el tribunal es que le digáis que sabéis de lo que habláis. Más que acertar, esto no es un examen de matemáticas. Si tú lo explicas, dice, yo entiendo que la traducción es del español al alemán y por lo tanto no se utiliza en España. Perfecto. Perfecto. Yo lo traduzco del alemán al español para vender libros de, yo qué sé, de Stendhal en España, pues sin problema. Tributa en España. Con lo cual, ahora pasamos a la pregunta 20, que tenemos una persona física que no obtiene renta significativa en España. Se encuentra separado de hecho, y esa era la trampa. De hecho, no de derecho, de su cónyuge que sí reside en España, así como sus 3 hijos menores de edad. Esta persona no tiene certificado de residencia fiscal en ningún otro país. Por lo tanto, y aunque no nos rompe las presunciones. Y aunque reside en Bélgica porque es belga, es donde obtiene sus ingresos, pero como no está separado legalmente, sino solamente de hecho, vale, de su señora o de su señor, depende si es hombre o mujer, no da igual, pues, ¿qué va a hacer? Pues ahí sí va a ser residente para nosotros, fiscal en España, y va a tributar por IRPF, no por el impuesto no residente. Yo aquí quizás veo que se nos queda un poquito coja la pregunta y yo aquí hablaría del convenio de doble imposición España-Bélgica. Ahí sí. Para evitar porque podría ser que los rendimientos del trabajo en el convenio de doble imposición diga que tienen que tributar en Bélgica. Entonces, aquí nada. Entonces, a ver, con Bélgica los convenios de doble imposición que tengan que tributar allí sería, sobre todo, si es funcionario belga o viene de una pensión pública de Bélgica. El resto va a tributar en España por su renta universal. Vamos a añadirlo aquí. Vale. Salvo disposición en contrario del convenio de doble imposición internacional que tengamos con Bélgica. Imposición con Bélgica. Voy leyendo yo la 21. Venga. Tenemos un ciudadano turco que mantiene una relación estable de pareja de hecho con una mujer española, con la que tiene 2 hijos menores, reconocidos legalmente y que residen de forma permanente en Málaga. Hemos puesto en andaluz absoluto. ¿A dónde? Ya, a ver si nos ha ido la A. Madre mía, aquí no me estáis viendo dónde tenemos. Ay, que este no es el lápiz. Que es el lápiz. Hacia la A que me está doliendo. A ver, es que lo hemos traducido en andaluz. Bueno, es que es a dónde, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde acude? No, a dónde acude. Pero yo creo que está bien escrito para que tú. Donde acude de vacaciones a visitarlo. Esta persona reside habitualmente en París, donde trabaja, aunque carece de certificados de residencia fiscal en el otro país. Y en España solo tiene rendimiento de cuentas bancarias. Al turco no podemos decir que sea residente en territorio español. Aunque no tenga certificado. Aunque no tenga certificado, ¿por qué? Porque no está casado. Es pareja de hecho. Y el requisito del artículo del IRPF te dice cónyuge e hijos menores. La pareja de este hombre, que en este caso es una mujer española, no es su cónyuge, es una pareja de hecho, con lo cual no podemos aplicar la presunción.
Y como tiene rendimiento de cuentas bancarias en España, aquí tendrá que presentar el impuesto no residente por los intereses generados en el banco Luego de esa cuenta bancaria. al final hemos determinado que no es residente con las reglas del IRPF, por lo tanto está sujeto al impuesto sobre la renta no residente y como tal se entienden obtenida en territorio nacional los rendimientos de cuentas bancarias. ¿Vale? Salvo mejor disposición en el convenio de doble imposición entre España y Turquía. O Francia, no Sara sé dónde lo consideraríamos. Sara te dice, pensaba que los convenios de doble imposición eran con países terceros. Claro. Claro, son con países terceros, pero... bueno, que no de la Unión Europea. No, los convenios de doble imposición los tenemos nosotros con Alemania, con Bélgica. Lo que sí que es verdad, que puede tener algo de razón Sara, en que todos están, digamos, cortados por el mismo patrón. Sí. Cuando España firma un convenio con un país de la OCDE, el convenio es un convenio tipo. Copiar y pegar, vaya. Copiar y pegar. Entonces, todos los países de la OCDE tienen más o menos las mismas condiciones. De hecho, España tiene... Si alguien tiene curiosidad, en la página web de la agencia tributaria los podéis tenéis todos. España tiene convenios de doble imposición prácticamente con casi todos los países, exceptuando los que antes se consideraban paraísos fiscales, que ahora se llaman de otra manera, pero siguen determinándose para nosotros como paraísos fiscales. Y llegamos ya a los bonitos de todo esto. Marta, 57 años, que está casada en gananciales con Lucas, de 67, y tienen 4 hijos. Tienen a Luis, de 14, José, de 16, Bea, de 17 y María, de 19. María tiene una discapacidad del 79%. Con ellos, además, reside el padre de Lucas, de 97 años. Madre mía, sí que aguanta el padre de Lucas, que tiene una pensión por incapacidad absoluta de 32.000 euros y un rendimiento de capital mobiliario de 980. Consta que el padre de Lucas ha presentado declaración de la renta. El matrimonio adquirió una vivienda en Benalmádena en 2010 por 200.000 euritos, con un valor catastral de 80.000, de los que... Si quieres lo resolvemos a medida que vayamos viendo el enunciado, porque yo entiendo que casi todos lo habrá. Sí. Entonces, el primero va a ser la unidad familiar del matrimonio y los mínimos personales. Si quieres nos centramos en eso. Y ahora vamos... Vuelvo al enunciado. Hay muchos datos. Vuelvo al enunciado. El primer párrafo. Tú lo explicas, porque este es un pelín tramposillo, sí, pero son las trampas habituales. Venga, pues si quieres pues mejor la respuesta y lo vamos viendo. Vale, ¿te lo sabes de memoria? Sí, yo me lo sé de memoria. A ver, unidad familiar. La unidad familiar, sintiéndolo mucho para que haya picado, son el matrimonio y los hijos menores. ¿Vale? La hija de 19 años, aunque tenga un 79% de discapacidad, en ningún caso nos dice el enunciado que esté sujeta a patria, potestad prorrogada o a lo que es ahora con las leyes actuales la tutela o curatela. Con lo cual, la hija de 19 años, a pesar de la discapacidad, no forma parte de la unidad familiar. El papá de Lucas, me da igual que sea discapacitado, que no, que sí, que blanco, que verde, jamás va a formar parte de la unidad familiar. Tenéis que separar muy bien las unidades familiares de los mínimos, que son dos cosas absolutamente distintas. El artículo 82 lo deja meridianamente claro. Hijos menores, con excepción de los que convivan independientemente con el padre, separados de los padres, y hijos mayores de edad que sean incapacitados judicialmente. Ojo, eso no es discapacidad, porque si yo tengo, vamos, en este caso gracias a Dios no, pero si tienes un descendiente en silla de ruedas, que puede tener, o sordo ciego, que hay muchos que lo tenemos en la asociación, que vienen muchos de Hacienda, esa gente tiene un 80 y tantos % de discapacidad. ¿Sordos ciegos? Sí, yo le he hecho la renta, no, sordos ciegos que vienen con un intérprete que le hablan en la mano. Yo es que les he hecho la renta a esa asociación, allí en la Hacienda. Entonces, ellos tienen todos una discapacidad del 80 y tantos %, pero no están incapacitados judicialmente. Esa persona se vale por sí misma, tiene capacidad de juicio, que es lo que tenemos que distinguir. Una vez aclarada la unidad familiar, ahora ya sí nos vamos a los mínimos, ¿vale? En los mínimos que vamos a tener, la conjunta y la individual. Dale un poquito para arriba que nos veamos en el cuadrito que se ve súper claro, aunque he visto que hay un pequeño fallo en el cuadro, ya lo he visto así de reojo. Ahora lo digo. La conjunta, 5.550, una sola vez, aunque sea conjunta no se duplica, ¿vale? La individual, Marta sus 5.550 y Lucas, como es mayor de 65 años, lleva el incremento de los 1.150 euros. En los mínimos por descendiente, si entra el mínimo de los 4 hijos. Marta no forma parte de la unidad familiar, pero como menor de 25 años, sí da derecho a la aplicación del mínimo por descendiente. Ahí tenéis los importes de uno y de otro. En el mínimo por discapacidad, ¿dónde está el error? Estos son 6.000. Dime. Estos son 6.000. La mitad de 12.
Bueno, pero espérate, lo corrijo. Ah, bueno, vale. Mientras tú lo corriges, yo sigo charlando. Tenemos, por un lado, la discapacidad de María. María, como es superior al 65%, va a generar un mínimo por discapacidad de 12.000 euros. ¿Vale? En conjunta, si es individual, mitad para cada uno. 6.000 para Marta y 6.000 para Lucas. En cuestión del padre de Lucas ya es distinto, porque en la conjunta sí entrarían los 3.000 euros del padre de Lucas. Y muchos dicen, ¿pero qué discapacidad tiene el padre de Lucas? Para nosotros tiene el 33%, porque tiene una incapacidad absoluta. A falta de grado reconocido por el organismo competente, siempre que tenga una incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, para la agencia tributaria va a tener una discapacidad del 33%, con lo cual se va a llevar 3.000 euros. Pero ojo, en la conjunta sí, en la individual es padre de Lucas. María lo sufre el sueldo, pero no puede llevarse el mínimo. Y por último, el mínimo por ascendiente pasa exactamente lo mismo. En la conjunta se va a llevar los 1.150 más los 1.400 por tener 95, 97 años, creo que era. Creo que eran 97. 97, sí. Vale, más de 75 años. ¿Vale? Pero ¿por qué deduces al padre de Lucas si tiene rendimientos de más de 8.000 euros? Me alegra que te hagas esa pregunta. Parecemos teletienda. Totalmente. Vale. ¿Por qué se puede deducir al padre de Lucas? Muy sencillo. Aunque te dice que hace declaración de la renta, el que no se ha dado cuenta y ha picado, es que cuando se tiene una pensión absoluta está exenta de tributación. Con lo cual, los únicos rendimientos que le vamos a contar al padre son los 980 euros de rendimiento de capital mobiliario. Que no superan los 1.600. Como presenta renta con importes inferiores a 1.800 euros, podremos aplicarnos los mínimos por el papá de Lucas. Vamos a los rendimientos procedentes del inmueble y nos volvemos al enunciado para analizarlos un poquito. Venga, vámonos a ello, porque tenemos una vivienda. Tenemos una vivienda que adquiere matrimonio en la playa, ¿vale? Que le costó 200.000 euros, tiene un valor catastral de 80, de los cuales 20.000 euros pertenecen al suelo, y además ha sido revisado en 2018. ¿Esto para qué te lo dicen? Para la imputación de renta y para la amortización. Y para la amortización, las dos cosas. ¿Vale? La vivienda la ha tenido alquilada desde su adquisición todos los añitos, del 1 de junio al 30 de septiembre. Es decir, aprovecha las vacaciones para coger dinerito del alquiler y el resto del año pues lo disfrutan ellos, lo típico que pasa en España. El alquiler lo tiene estipulado en 3.000 euritos mensuales. Y los gastos son comunidad al mes, ¿vale? 100 euritos. El seguro de la vivienda, evidentemente, es anual, no te lo cobran por meses, son 2.400 y hay un cambio de la caldera por una caldera nueva que se les ha estropeado de 1.500 euritos. Además, todavía están pagando la hipoteca de ese inmueble, ¿vale? De los cuales, del dinero que pagan todos los meses, 150 euros son intereses, ¿de acuerdo? El 1 de diciembre... ¿Qué vamos a tener? Por lo tanto, estos dos comparten un límite, que es el límite de los ingresos. Obviamente está por debajo. Está por debajo, no pasa nada. Hay que decirlo. Hay que decirlo, porque si no, el tribunal no le va a gustar. Dejamos el último párrafo para ganar. Luego vamos con la transmisión. No, es que primero pregunta. No, sí, no, 23. Rendimientos. Rendimientos procedentes del inmueble, no del alquiler, te dicen del inmueble. Con lo cual hay que determinar dos tipos de rendimiento. Por un lado, el rendimiento de capital inmobiliario y por el otro lado, la imputación de renta inmobiliaria. A tales efectos, tenemos que irnos tanto al artículo 23 como al 85 del IRPF. En este sentido, ¿qué vamos a hacer? Ingresos computables, 12.000 euros. Gastos, y por eso siempre ponemos lo que nosotros llamamos los gastos del apartado A, que son los intereses de financiación ajena y las reparaciones y conservaciones, puesto que esos dos gastos comparten un límite, como bien ha dicho Manolo, que es los ingresos. Si excediera de los ingresos, tendríamos que trasladarlo a los 4 años siguientes. No pueden hacer el rendimiento del capital inmobiliario negativo. El resto de los gastos sí pueden hacer el rendimiento de capital inmobiliario negativo. Con lo cual, y aunque ahí lo hemos puesto por meses, en puridad. No, es por día, lo hemos puesto por día. La comunidad sí, la comunidad sí, porque son. Sí, y la hipoteca también porque era más cómodo de decirlo, pero en puridad hay que ponerlo por día exacto, porque luego la imputación de renta inmobiliaria se calcula también por día exacto y tienen que coincidir los días. ¿De acuerdo? Tenemos los ingresos, tenemos los gastos de la caldera es reparación y conservación, con lo cual no se prorratea por los meses que está alquilado, sino que entra íntegra. Luego tenemos la hipoteca, los intereses de hipoteca sí hay que meter solamente los de los meses que ha estado efectivamente alquilado, al igual que la comunidad, al igual que el seguro. Y una vez que calculamos la amortización, que como sabemos es el 3% del mayor de los dos valores, el de adquisición
o el de catastral, pero en la parte que corresponde únicamente a la construcción. Es decir, tenemos que excluir el porcentaje que corresponde al suelo. En este caso, la amortización sí hay que prorratearla por los días efectivamente que está alquilado el inmueble. Y ahí os sale el rendimiento neto de la actividad. Por último, en el último párrafo, que no se puede olvidar, ¿vale? Que es este parrafito de aquí, es que de los días que no ha estado alquilado, hay que calcularle la imputación de renta inmobiliaria que, como ha sido revisado en menos de los últimos 10 años, ahora estaba aprobado, se ha derogado. Por ahora, ¿volverá o no volverá? porque mucha gente dice, no, ahora la referencia es el 1 de enero de 2012. Vale, eso era en 2023. En 2024, con el decreto Ómnibus, se había vuelto a referenciar ahí. Pero como se ha derogado y no sabemos lo que se va a volver a aprobar, por ahora, en 2024, sigue siendo los 10 últimos años. Probablemente antes del examen vuelvan a referenciarlo al 1 de enero de 2012. Yo hablo muy rápido, ¿eh? Si alguien no me sigue, hablo muy rápido en andaluz. O sea que si alguien no me sigue. Mira, se ha saltado el último cálculo, se ha quedado en la página siguiente. Me paráis, ¿eh? Que no hay ningún problema. Volvemos al enunciado y vemos lo que ha pasado con el inmueble. El 1 de diciembre de 2024 ha decidido vender la vivienda a Marcelo. Ay, qué y lo han vendido los dos por un importe de 350.000 euros. En el momento de la venta restaba por pagar de la hipoteca un importe que es otra trampa, porque no nos afecta en el cálculo de la ganancia de patrimonio, pero sí nos puede aportar en una hipotética, que sí que lo hay, vivienda habitual. Pero yo creo que si con la venta se han ido a vivir al Algarve, yo creo que no. Lo que han comprado, eso no es su vivienda habitual. En cambio, el marido tenía 67 tacos y lo que vende es su vivienda habitual. Está haciendo spoiler de la respuesta. Porque spoiler lo estamos resolviendo, sí. Ojo a esto, ¿eh? Tramposa también, que lo habéis visto aquí. Los 7.000 euros de la inmobiliaria, que es lo típico que pasa lamentablemente en España, no, te la doy sin IVA para que te lo ahorres. O no te lo puedes deducir. Lo sentimos. Oiga, que yo no tengo facturas, pero bueno, tengo el justificante que se lo pagué en metálico. ¿En metálico? Por encima te la va a llevar 2 veces. No, tengo una transferencia bancaria. Bueno, mira, ya lo podríamos ver, porque ya sabéis que la factura no es un medio preferente, pero no privilegiado. Vamos a la respuesta 24, por tanto, donde decimos que al coste de adquisición hay que restarle dos cositas. Los gastos que hubiera habido en la adquisición, pero sobre todo, y este es el que da más punto de la pregunta, hay que restarle las amortizaciones practicadas. Como ha estado alquilado todos los veranos desde que se adquiere la vivienda, ha estado 15 años alquilada. Como hemos calculado la amortización a raíz de 1.500 euros al año, que no hay que calcularla en el examen. Componer al coste de adquisición hay que restarle la amortización de los 15 años que ha estado alquilada la vivienda de los meses efectivos, es suficiente. Nosotros lo hemos calculado para que sepáis cómo funciona, ¿no? Con lo cual, a coste de adquisición hay que restarle 22.500 euritos, que ha sido la amortización del inmueble de los 15 últimos años. ¿Y el de transmisión los gastos? En este caso solamente 3.000, porque los 7.000, como no hay factura, aquí si no hay factura y lo has pagado en B, lo sentimos mucho, pero no hay... A ver, si tú te quieres meter ahí en ese jardín y decir que se pagó mediante transferencia bancaria y tal... No te metas, porque te lo han dejado muy claro para que... El enunciado te dice que no tiene factura y eso está pagado más en negro que el sobaco un grillo. Por lo tanto, eso no va a poder ser deducible en la vida. Yo no me metería en ese jardín. Este sí es importante, ¿eh? Hay que dejar muy claro que la hipoteca no tiene efecto ninguno a la hora de calcular la ganancia de patrimonio. Podría tenerlo si la esposa, que es menor de 65, por lo tanto no está exento su ganancia de patrimonio, lo reinvirtiera en una nueva vivienda habitual. Cosa que no ocurre, primero, porque no era un apartamento de playa, ¿no? Exactamente. Y lo reinvierten en un chalet en Portugal. Al no ser su vivienda habitual, el marido, aunque tenga 67 años, no está exento totalmente, pero tiene la posibilidad de reinvertirlo en una renta vitalicia con el límite de 240.000 euros y que se tiene que generar en el plazo de 6 meses. Me parece que no es el caso, ¿vale? Porque el supuesto te deja muy claro que te invierten en una vivienda en Portugal, pero bueno, no está mal, que eso sí que son 2 líneas nada más, lo que vaya a gastar, y le decía al tribunal que sabéis las posibles exenciones por reinversión tanto en vivienda habitual como en renta vitalicia. Luego llegamos al enunciado 9, donde Luis presenta el 20 de junio, este es el típico supuesto de gestión tributaria también, presenta el 20 de junio una renta
con resultado de devolver de 1.400 euros, le fueron efectivamente devueltos el 14 de septiembre. Posteriormente, tras la tramitación del oportuno procedimiento de comprobación, ha recibido una liquidación del mismo el 25 de enero. Y es un importe de 12.000 euros, lo que le vamos a liquidar. ¿Por qué? Porque no ha declarado una ganancia de patrimonio que venía de unas acciones. En la carta recibida, para que quede muy claro, tiene que devolver. Sí, aquí lo que hemos querido dejar claro porque luego nos dice, oye, pero la liquidación, ¿cuánto es de 12? Pero en esos 12 ya incluye los 1.400. Aquí lo hemos puesto que hay que sumarlo para que no hubiera errores. Recibe una cartita donde tiene que ingresar 13.400. 1.400 de la devolución que obtuvo y 12.000 de la liquidación. Esta sí se ve venir de lejos. Esto 193 más 191. Con lo cual se le notifica un expediente sancionador mediante directamente propuesta de sanción. Tras recibirlo, don Luis presentó unas alegaciones que dice: hace más de 6 meses que me devolvieron y el procedimiento sancionador tiene un plazo para iniciarlo de 6 meses, con lo cual esto ya no lo puede iniciar. Y ojo, aquí que nadie vaya a hablar de la palabra prescripción, porque esto no es prescripción. Esto es un impedimento reglamentario del 209 que te dice que no se puede iniciar un procedimiento sancionador cuando procede de una resolución, no cuando es una sanción normal como la del 203, etcétera, que son 4 años, pero cuando procede de una resolución tenemos 6 meses para iniciar el procedimiento sancionador. Aparte de eso, tenemos a Ana. Bueno, es desde la devolución, no desde la liquidación. No, eso es lo que dice él, pero yo estaba diciendo lo que dice la ley. Con lo cual ya le vamos a decir que la ley de la China. Luego tenemos a Ana. Si quieres resolvemos a Luis. Venga, para que no se líen porque ahí son muchos datos y mejor. Contesta las alegaciones que efectúa Luis. Pues prácticamente lo acabamos de resolver mientras estábamos leyendo el enunciado. Tenemos 6 meses para iniciar el procedimiento sancionador desde la notificación de la liquidación o resolución, no desde que se le practicó la devolución, con lo cual serán desestimadas las alegaciones de Luis. Totalmente. ¿Vale? Esta es sencilla. Tenemos 6 meses ¿desde cuándo? Desde el 25 de enero. Como se le ha notificado la sanción el 14 de julio, hay menos de 6 meses. El procedimiento no ha caducado. Aquí, mira, aquí sí está lo que hablábamos antes cuando hablábamos de sanciones por el chat. Aquí hay que dejar claro que hay 2 infracciones. Una por el 191 y otra por el 193. 193 por haber obtenido indebidamente una devolución y 191 por dejar de ingresar esos 12.000 euros que procedían de una ganancia de patrimonio no declarada. Con lo cual, a pesar de que hay 2 infracciones, habrá una sola sanción, que es la del 191.5. Ahora tenemos que graduarla, evidentemente, y hay que graduarla. Con lo cual, hay que tener ¿Por qué? Porque la infracción va a ser grave. Va a ser grave. Mínimo. ¿Por qué? Porque son más de 3.000 euros. Punto 1. Y hay ocultación, porque expresamente el enunciado nos dice que no quiso declarar una ganancia de patrimonio. Y no hay que calcular la ocultación, pero la ocultación es del 100%. Claro. Toda la liquidación procede de una ganancia patrimonial no declarada. Con lo cual, no hay elementos como contabilidad, etcétera, etcétera, que nos digan que hay medios fraudulentos, la vamos a dejar en una sanción grave. No hay ningún dato que nos indique que es muy grave. No hay retenciones, no hay medios fraudulentos, por lo tanto, va a ser grave. Va a ser sancionable con multa pecuniaria proporcional del 50 al 100%, en 2 tramos. 25 para el perjuicio económico, 25 para la comisión repetida, que en este caso no hay. Pero hay que decirlo. Claro. Hay que decirlo. Además, en este caso, te dice aquí Marta, ocultación era si no superaba el 10%, no al revés. Ocultación es cuando supera el 10%. No, sí, está preguntando eso, pero es que supera el 10%. Es el 100%. Es el 100%. O sea, la base de la sanción, ¿cuánto es? Ah, yo creo que Marta iba por entre lo declarado. No. Claro. Es la base de la sanción en relación a lo que proviene de la ocultación. Con lo cual, toda la base de la sanción es lo que se ha ocultado. Es el 100% de ocultación. Toda la liquidación, es decir, los 13.200, 13.400. 13.400. ¿Lo tienes ahí? Sí, 13. Ah, sí, claro, lo tengo aquí. Los 13.400 vienen íntegramente de la ocultación. Por eso decimos que es del 100%. Y esta sanción es muy sencillita, porque además tenemos que calcular, como ha dicho Manolo, los 25 puntos de comisión repetida y los 25 puntos de perjuicio económico. Comisión repetida en el supuesto no viene en ningún lado que haya, con lo cual esos 25 puntos los obviamos. Y el perjuicio económico otra vez es un regalo porque va a ser siempre del 100%. Cuando la liquidación original es a devolver, es decir, cuando sea la del 191.5, siempre va a ser el 100% de perjuicio económico, porque procede
de una devolución y pasa a ser una liquidación, con lo cual, perjuicio económico regalazo del 100%. Y llevará la reducción por conformidad y la reducción por pronto pago. El que ha picado y le ha quitado la reducción por pronto pago porque Luis ha alegado, está mal. Porque la reducción de pronto pago es si hubieras recurrido contra la sanción o contra la liquidación que pierde los dos, el 30 y el 40. Pero en este caso lo único que ha hecho no ha recurrido. Lo único que ha presentado el hombre son unas alegaciones a las cuales tiene derecho. Y luego tenemos a Ana. Ana es más curiosa porque Ana recibe una liquidación de IVA, no está de acuerdo, hay un importe que es distinto, al final niega la imputación, pero dice que la factura se paga en efectivo. Bueno, pues le damos la razón a lo mejor a Ana, pero Ana nos ha dicho ya un detallazo importantísimo, que ha pagado 30.000 pavos en efectivo. Y además, una vez que se realiza la sanción ya es firme, todo es firme, Ana tiene que pagar, que ahora veremos qué sanción es, y luego, a los 2 añitos, ¿vale? Hay un juicio contra el cliente de Ana y el juez declara esa factura falsa. Y le dice a Ana, coño, que yo llevaba razón. Así introducimos algo de recursos. Leches, ha dicho una palabra otra vez, perdonadme. Leches, que Ana lleva razón. ¿Qué puede hacer Ana si ya es firme la sanción? Pues vamos primero a la primera de todas, que esta nos gusta mucho porque además las sanciones en efectivo, los que las llevan en Andalucía somos Manolo y yo, lo cual las controlamos bastante, ¿vale? Es una infracción tipificada en el artículo 7 de la Ley contra el Fraude, de la 7/2012, donde impide que cuando interviene un empresario profesional, haya pago en efectivo superiores a 1.000 euros. En este caso, la sanción se tipifica automáticamente como grave, ¿de acuerdo? Y la base de la sanción, el porcentaje a aplicar, es el 25% de lo pagado en efectivo, tanto para el que paga como para el que recibe. Hay dos sanciones distintas. Le metemos el 25% a Ana y el 25% al cliente, ¿vale? La sanción lleva una reducción del artículo 34 del decreto 928 que te dice que cuando recibes la sanción en el trámite de alegaciones, tú no alegas nada y directamente la ingresas, la sanción ya lleva un 50% de reducción. En el momento solamente con que alegues, aquí no estamos hablando de recurrir, ¿eh? No, con que alegues contra la sanción, pierdes el 50% de reducción. Esta es una pregunta relativamente difícil. Y está hecha a posta. Está hecha a posta simplemente para efectos didácticos. No, y está hecha a posta para otra cosa, que es la que recomendamos nosotros a nuestros alumnos. Esta es la típica pregunta del examen, que te la tienes que saltar sin ningún tipo de remordimiento alguno ni nada. Es una pregunta que no te la sabes y no vas a perder tiempo en absoluto en buscarle a ver si puedes rascar algo, porque estás perdiendo tiempo y no se puede perder el tiempo. Hay que ir al grano, con lo cual, el que no se sepa la sanción de pago en efectivo de la Ley contra el Fraude, te la salta y la deja en blanco. Y ahora finalmente la pregunta 27 de este noveno apartado, esta no te la puedes saltar, y tenemos que saber que el acto es firme. Y que lo primero que tenemos que empezar en la contestación es diciendo que como el acto es firme no se puede plantear ningún recurso ordinario, es decir, ni reposición ni una REA. No obstante, sabemos que existe el recurso extraordinario de revisión para aquellos casos en que haya un acto firme y en la que un juez haya dictado una sentencia, una resolución en la que anule esa, indicando que se ha realizado basándose en datos falsos. ¿Vale? Lo requisito muy simple. Cállate un rato, cojones. Entonces, tiene un plazo de 3 meses. A mí me da igual. Yo no, si la decía Camilo José Cela, no la voy a decir yo. Premio Nobel de España, y peor hablado que se interpretó en el plazo de 3 meses, a contar desde que nosotros tengamos conocimiento de esa sentencia que declara la falsedad. No desde que la conoce Hacienda, no desde que se dicta, sino desde que tenemos conocimiento, ¿vale? O desde que queda firme. Transcurrido ese plazo, resuelve el TEA y tiene un plazo de 6 meses para resolverlo. Correcto. Que si alguien ha presentado alguno una vez, si se lo han contestado antes de los 6 meses, que venga y me lo diga, porque yo no lo he visto en mi vida y llevamos años. Y como ya bien sabéis que somos muy friki, sí, muy friki sobre todo nuestra jefa de estudio, porque este es de nuestra jefa de estudio. Sí. Ella es fan de la Guerra de la Galaxia, no podía faltar una referencia al Alderaan. Para el que no sea friki, esto ni lo ha entendido. Para los friki es el 4 de mayo, May the Force be with you, es el día de los friki,
Y la entidad El 4 de mayo es el día de Star Wars y Alderaan he notado una gran conmoción en la fuerza. Entonces, como se ve, somos muy friki. Recibe una, y además Silvia está muy obsesionada con el artículo 149. Sí, es el encanta. Recibe una notificación de inicio de un procedimiento inspector, ¿vale? Y el alcance es el IVA del 3T y del 4T y sociedades. ¿El alcance es general o parcial? ¿Tú qué crees? No dice nada. Claro, yo estoy contestando mientras el chat. Vale. Pues me dejas solo. Pues yo sigo. Entonces, el 12 de mayo, a través de su representante legal, solicita que se amplíe el plazo, el alcance de las actuaciones a otros. No solicita de parcial a general, sino que lo que solicita, aunque él le llame alcance, realmente lo que está queriendo ampliar es la extensión. Y la extensión, según el 148, es una facultad exclusivamente de la administración. El contribuyente no puede ni siquiera solicitarlo. Que lo solicite la administración lo hace, vale, perfecto, pero lo estaría haciendo de oficio. No lo estaríamos haciendo a instancia de parte. Durante el transcurso de ese procedimiento, pues se detecta un posible conflicto en aplicación de la norma tributaria. Vale. Aquí ya el opositor normal dice, me lo salto. Bueno, espérate, que a lo mejor no es tan complicada la pregunta. Y no era difícil. Tras la tramitación preceptiva, el 14 de julio de 2024 se notifica al DERAN la remisión del expediente en conflicto a la comisión consultiva. Por lo tanto, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de plazos y estamos hablando de extensiones y alcances. Una vez que centramos el tiro, vemos que no es tan complicada. ¿Cuáles son los efectos de la remisión a la comisión consultiva? Pues muy teórica, nos vamos al 153, en la que nos dice que el cómputo del plazo se va a suspender. A efectos prácticos, lo mismo que una extensión, va a terminar más tarde. Pero el procedimiento no ha excedido de los 18, sino que se hace como un KitKat en medio, mientras el expediente está en otro tejado. Si la pelota está en otro campo, pues a nosotros no nos corre el tiempo. Si fuera una extensión, pasaría de 18 meses a 21, por ejemplo, si son 3 meses. Y han tenido 21 meses el procedimiento. Pero aquí no es una extensión, aquí es una suspensión. El procedimiento sigue durando 18 meses, solo que la fecha de fin se traslada 3 meses después, porque ha habido 3 meses de suspensión donde no hemos podido hacer nada con el obligado tributario. Podremos hacer a lo mejor otro tipo de investigaciones, pero a él no podemos molestarlo mientras está suspendido. Podría ampliarse la suspensión en un mes más, siempre y cuando la comisión consultiva dictara un acuerdo en el que lo dice expresamente. Por lo tanto, ¿qué necesitamos saber? Este primer párrafo y el tema de la ampliación. Lo demás, yo creo que sube poca nota. Con esos dos párrafos te llevas 0,7, 0,8 del punto de la pregunta. Es lo más importante. Eso es lo fundamental. Y ya habéis visto que es conflicto en aplicación de la norma. No te van a preguntar por el artículo 15. No, hombre, no creo, no tienen esa mala idea. Y en la 29 nos piden que determinemos razonadamente en el supuesto que estamos. Ya esta no es teórica, ya esta te está preguntando por el que estamos. Si se cumple el plazo máximo de finalización del procedimiento inspector. ¿Vale? Tenemos en cuenta que hay unos periodos de suspensión, la suspensión del plazo lo que produce es que se vaya en la fecha más allá, como hemos dicho. La remisión, desde que se ha remitido el informe, han pasado 5 meses, ¿vale? Pero ojo, no nos han dicho en ningún sitio que hayan pedido la ampliación de un mes. No. Con lo cual, lo máximo que vamos a poder hacer es 3 meses. Suponiendo que son 18 meses, porque no hay ningún indicio en el enunciado que nos lleve a que sea 27, hay que sumarle a los 18 meses 3 meses más, con lo cual nos iríamos como fecha de fin al 4 de febrero del 26. Es una pregunta relativamente sencilla. Si tenemos cuidado de no suspender los 5 meses y saber que el máximo son de 3 meses. ¿Vale? Si nos hemos equivocado ahí, pero sabemos que es una suspensión, algo se pilla de puntos. ¿Vale? Pero lo importante es saber que son 3 meses, ampliable en uno más, siempre que haya habido algún tipo de acuerdo.
Finalmente tenemos el artículo 30, la pregunta número 30, como no podía ser de otra manera, Silvia pregunta por el artículo 149 y nos dice, ¿debe acceder? No. No, porque el 149 exclusivamente lo que le permite al obligado tributario dentro de los 15 primeros días desde que se inicia el procedimiento inspector es que pasemos de alcance parcial a alcance general. No permite en ningún caso la modificación de la extensión ni a otros impuestos ni a otros años. Y extender el procedimiento de IVA a otro trimestre es modificar la extensión, no el alcance. Porque de hecho, como bien ha dicho Marta por el chat, en el enunciado en ningún caso no dice que sea alcance parcial, con lo cual entendemos cuando no dice nada que el alcance general. Tú no puedes pedir pasar de alcance general a más general, pues no es posible. Y lo que no puedes solicitar es la modificación de la extensión, con lo cual no se tendrá en cuenta esa petición. Y una vez iniciado el procedimiento inspector, te pregunta si se puede ampliar la comprobación a todos los trimestres del IVA, aunque el contribuyente no lo haya solicitado. Pues aquí sí. Aquí sí. La administración se puede ampliar lo que quiera. El 148 de la ley te lo permite, igual que el 178 del reglamento, te permiten ampliar la extensión sin problema alguno. Eso sí, sería de oficio. ¿Vale? Pues era la última pregunta. Quedaba una pregunta pendiente, que como yo no la había leído yo antes, he dicho recuérdamelo al final y no se me ha olvidado. ¿Cuál? Vale, que era que, espérate que la estoy buscando, que han hablado mucho en el chat. Si no recuerdo, que explicáramos la diferencia entre la reserva de nivelación y la capitalización, creo que era. La estoy buscando, aquí está. O sea, la pregunta del millón. De Julia. De Julia. A ver, las reservas de todos son beneficios fiscales, no hay ningún problema. Bueno, deciros que tenéis un esquema, ¿no? ¿Hicimos un esquema? Sí, vale. Creo que sí, que está antes. Lo reproducimos. Básicamente, la reserva de capitalización lo que busca es tener un sistema financiero fuerte de nuestras empresas que no tengan que acudir a la financiación externa. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos que el patrimonio de nuestras empresas, imaginando que esto es el activo y esto es el pasivo, ¿vale? Que todo lo que es el patrimonio neto de esta empresa sea lo más fuerte posible para poder enfrentarnos al futuro. ¿Qué es lo que hacemos? Permitimos que esta cantidad yo la aumente, el aumento de los fondos propios, es decir, que yo aumente los fondos propios para no tener que irme acudir a la financiación externa, es decir, que yo guarde parte de mis beneficios en vez de distribuirlos entre mis accionistas, incremente los fondos propios. Vale, pues este incremento de los fondos propios le voy a beneficiar fiscalmente, permitiéndole una reducción que era del 10, después pasó al 15 y ahora a partir del 1 de enero de 2025 tenemos en un 20%, ¿vale? Del incremento de los fondos propios, siempre y cuando no se supere el límite del 20% de la base imponible previa a la compensación de bases o del 25% si la facturación es inferior a 1 millón de euros, si no recuerdo mal. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Incrementar la financiación propia. Que estas reservas, que este capital, al final lo he guarreado esto tela, vamos a hacerlo un poquito más fino, que pase de aquí a aquí. Entonces, este incremento de fondos propios te lo voy a gratificar con un 20% del incremento de los fondos propios. Vale. La reserva de nivelación, lo único que yo estoy haciendo es más o menos lo mismo. Yo tengo aquí mi activo, mi pasivo, y yo tengo aquí mis fondos propios, pero aquí no busco que mejore la financiación propia. Aquí lo que quiero es que hagas una hucha. Al fin y al cabo es lo mismo, es una reserva. ¿Vale? Esta es reserva de capitalización y esta es una reserva de nivelación. La reserva de nivelación lo que busca es que esta hucha yo la guarde para los 5 próximos años. Si aquí yo tengo una base imponible negativa, yo voy a utilizar esta reserva y la voy a compensar. Si yo aquí la tengo positiva, no hago nada. Si la tengo positiva, no hago nada. Si la tengo positiva, no hago nada. Y si la última la sigo teniendo positiva, al 5.º año, lo que me quede de la reserva, de ese beneficio fiscal, lo imputo como rendimiento.
sea, básicamente son las dos diferencias. Otra diferencia importante es que la reserva de capitalización es general para todas las empresas, por eso hay una limitación del millón de euros. En cambio, la reserva de nivelación es un beneficio fiscal para las empresas de reducida dimensión que tengan una cifra neta de los negocios inferior a 10 millones de euros. ¿Vale? Yo creo que no hay ninguna pregunta más, que estaba buscando si entra alguna por el correo, por el chat, por todos lados. Ahora ya sí, podéis preguntar lo que queráis. Nosotros ya damos por concluida la explicación esta.